Y bueno, bienvenidos a un episodio más de Susurros Podcast. Estamos con un capítulo especialísimo el día de hoy con dos invitados. Bueno, Isra, que ya nos había acompañado anteriormente, y con Vanessa Alvarado, ambos de Investigación Paranormal CR. Bienvenidos a ambos, y por supuesto también tenemos a Walding. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Muchas gracias a Isra y a Vane por acompañarnos hoy en un episodio súper especial que está bastante aterrador, ¿verdad? Claro que sí, Walden, y hoy gracias por la invitación, como siempre. Estamos aquí para colaborar y pues, hablar un poquito sobre lo que hacemos y lo que ustedes quieran saber. Perfecto, buenísimo. La vez pasada habíamos tenido, ya digamos que la parte 1 con vos, hablando un poquito de todo. Y hoy, bueno, queremos continuar un poco la conversación sobre la parte de investigación paranormal con ambos, ¿verdad? Y incluyendo ahora a Vane, como nos contaba, que también es parte del equipo de investigadores que ustedes tienen, ¿verdad? Vane, que es psíquica en este caso, como nos contabas, y que también, según lo que nos contaste, aporta demasiado, ¿verdad?, al equipo con todo el conocimiento que ya pueda tener. Vane, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con ustedes. Buenísimo, no, gracias a vos, porque como dijo Isra, vamos a tratar de sacarte el jugo, ¿verdad? Y con... aprovechen sí, y sácale todo lo que se pueda. Sí, con las preguntas y todo lo que podamos tener. Creo que anteriormente hemos hablado un poquillo, ¿verdad?, sobre siempre nos gusta conocer el background que puede tener la persona antes de empezar a hablar un poco. ¿Podrías contarnos, Vane, tal vez vos, cómo nació todo esto, ¿verdad?, de la parte de investigación paranormal, la parte que tenés, ¿verdad?, como psíquica? ¿Tenés alguna experiencia, verdad, como de pequeño, que a veces tal vez a algunos nos pasa y poco a poco uno se va dando cuenta, verdad, como me pasan cositas, pero tal vez no tenía una noción de qué era conforme a uno va aprendiendo? No sé cómo fue tu caso que entraste en todo esto. Bueno, mi primera experiencia, la que yo cuento y que siempre saco a relucir, fue a mis 4 años. Vamos a ver, mi mamá y mi papá se casan, ¿verdad? Lo que pasa es que mi mamá se queda viviendo con mi abuelo y con mis abuelos, y mi papá se va a vivir con los papás de él, ¿verdad?, con mis otros abuelos. Obviamente se casaron porque venía yo de camino, entonces ustedes saben, ¿verdad?, en la época de los 70s, el asunto de la honra y demás, ¿verdad?, entonces había que casarse. Mientras que ellos ahorraban y todo eso, les daban una casa. En ese tiempo mi papá trabajaba como guardaespaldas de Carazo. La cuestión es que duré 3 años y tanto, casi los 4 años viviendo en la casa de mis abuelos. Entonces para mí la imagen paterna era mi abuelito. Okay, él era el que me sacaba a pasear, él era el que me chineaba cuando llegaba del trabajo. O sea, era una conexión muy estrecha la que había entre mi abuelito y yo. La cuestión es que cuando mi abuelito fallece, ¿verdad?, ya nosotros no vivíamos ahí. Él fallece un 14 de noviembre del año 80. Okay. Y la cuestión es que llaman a mi mamá me alista, me abriga y se va para la casa de mis abuelos. Y cuando llegamos, a mí no me dejan ver a mi abuelo. O sea, como que agarraron a todos los sobrinos que estaban ahí, ¿verdad?, todos los nietos, los metieron en un cuarto y chiquitos, no molesten porque estamos en carreras, el asunto es grave, es un asunto de adultos, y que se quedan ahí. Entonces quedé yo al cuidado de mis primos mayores. Ya van, traen la caja, lo acomodan, pasar toda la noche en vela. No me dejaban acercarme a la caja, ¿verdad? Yo nunca vi cómo estaba vestido mi abuelito. Y al día siguiente, cuando a él lo entierran, pues ok, vamos al cementerio y todo, ese asunto de que abren la caja y la gente va pasando, viendo. Yo iba a ir a verlo. O sea, yo no entendía, tenía 4 años, yo no entendía qué era la muerte, ¿verdad? De hecho, se sabe psicológicamente que los niños comienzan a entender lo que es la muerte o el proceso de muerte a partir de los 10 años. Entonces, yo iba en carrera a ver, y mi abuela paterna me agarra y me dice, se queda aquí y no va. Yo solamente vi donde lo metieron en la bóveda, en el nicho, y ya.
me dijeron que ya yo no iba a volver a ver a abuelito. O sea, era como, usted no va a volver a ver a su papá, ¿verdad? Porque como les digo, esa era para mí mi imagen paterna. La cuestión es que se dan los 9 días, ¿verdad? Y en el día 9, de todo el mundo rezando ahí en la sala, ¿verdad? Con la puerta cerrada y todo. Y tenían a mis primos en el cuarto donde a todos se encerraban, ¿verdad? Pero entonces yo me salí y me fui para el cuarto de afuera. O sea, que van a estar haciendo chiquillos rezando, ¿verdad? No es el gusto de nadie. Bueno, que uno lo obligaban a veces también. Claro. Sí, claro, man. Bueno, la cosa es que en ese momento preferían que no jodieran. Entonces mejor los encerraron, ¿verdad? Entonces yo me fui para el cuarto. Como para decirte, el primer cuarto de la casa, que daba, la ventana de ese cuarto era grandísima y daba con la calle, o sea, con la parte de afuera de la casa. Estoy yo ahí sentada jugando con una muñeca y en eso yo oigo donde tocan la ventana. Entonces yo digo, ¿quién será? Abrí la ventana y veo a mi abuelito donde me dice hola. Y yo, abuelito, y él sonriéndome me dice hola, y salgo yo donde todo el mundo está rezando y yo, abran la puerta que ya llegó abuelito, ahí está afuera. Y todo el mundo así como, el silencio sepulcral, ¿verdad? Se detuvo el rezo, todo el mundo así como incómodo, ¿verdad? Y yo, abran la puerta, y no me dejaban caminar para yo ir a abrir la puerta, ¿verdad? Entonces mi mamá me agarra, me lleva para adentro, y a la cocina de la casa, ¿verdad? Y me dice, no, mi amor, abuelito no va a regresar. Mami, que abuelito está allá afuera, que abuelito no va a regresar. O sea, las personas tienen un proceso, tienen vida y llega un momento en que fallecen y ya se van al cielo y ya no regresan más. Entonces, abuelito no lo vamos a volver a ver. Y yo le dije, ma, abuelito está afuera. Con toda la certeza de que vos lo habías visto. Anda con un pantalón gris y una camisa celeste. Sí, se lo describió justamente como lo habían enterrado. Exactamente como lo habían enterrado. Con la ropa que lo habían enterrado, no había manera de que yo supiera que esa era la ropa que él andaba. A mi mamá se le salieron las lágrimas y me dice, ay, perdón, me dice, yo te creo, está bien, dice, yo te creo. Y después de ahí, yo continué viendo a mi abuelito, digamos, pero eran como en lapsos cortos. Siento que tal vez él como que se despidió poco a poco y llegó un momento en que ya nunca más volvió a contactarse conmigo, ¿verdad? O volvió a presentarse para que yo lo viera. Pero las siguientes veces que yo lo veía como difuminado. Es que la vez que lo vi la primera vez, sí lo vi como en carne y hueso. Corpóreo completamente. Exactamente. Pero ya más grande, ya más madurita, pues comenzaron a contarme las historias de las cosas que hizo mi abuelito después de muerto, ¿verdad? O sea, él se despidió de mucha gente que él realmente quería, y es que mi abuelito era medium por incorporación. Entonces él tenía cierta capacidad psíquica, ¿verdad? Y seguramente él sabía cómo era el manejo del otro plano perfectamente bien. Sí. De hecho, eso iba a preguntarle seguido de eso, porque esa historia está muy bonita, pero entonces en su familia, aparte de, digamos, de usted, sí han habido personas que tengan como esta parte psicológica, parapsicológica un poquito más abierta, ¿verdad? De parte de los dos, de parte de mi mamá y de parte de mi papá. Okay. Y es curioso porque es como las 4 ramas, por decir algo. De parte de mami, del lado de abuelito, bueno, él era medium por incorporación. Él trabajaba con lo que se conocen como los maestros. Perdón, pero ¿qué significa medium por incorporación? Te voy a explicar. Ok. El don de la mediunidad es la capacidad que tiene una persona de contactar seres que ya fallecieron, que están en otro plano, o puede ser que no sean personas espíritus, sino otro tipo de entidades. Llegan a contactar con ellos y a dar un mensaje, ¿ok? Pero hay 2 tipos de medium. Está el medium por canalización, que es el que se concentra y da el mensaje normal, me dice tal cosa, me dice tal otra. O sea, la persona está diciendo, me dice. Mientras que el medium por incorporación es que el espíritu o la entidad tiene la capacidad de entrar en el cuerpo de la persona, y la persona habla en primera persona, o sea,
Okay, yo. Fulanito, vengo acá a decirte que tal y tal y tal cosa y estoy bien y no te preocupes y cuida a tus hijos y cuida a tu mamá y etcétera, etcétera. Yo lo tenía entendido al revés, más bien. No. Qué divertido, pero de todo aprendemos, ¿verdad? Sí. Y vamos aprendiendo. Porque sí, yo lo tenía entendido al revés. Yo tenía entendido que el que hacía de canalizador era la persona más bien que permitía que ese espíritu tomara su cuerpo. Es que es igual, vamos a ver, es una canalización, aunque el espíritu entra en el cuerpo, es una canalización, Ajá. sí. Lo que pasa es que no todos los mediums tienen esa capacidad de recibir a una entidad dentro de su cuerpo y creo Sí. que es una de las, no sé, creo que es uno de los dones más peligrosos que hay, ¿verdad? Porque ahí no sabemos qué tipo de entidad pueda querer entrar en el cuerpo de una persona. Yo a veces pienso que las personas que son poseídas son personas que de alguna manera tenían capacidades de mediunidad. Por ejemplo, en el caso Vallecas, que es un caso español de una chica de apellido Gutiérrez, Estefanía Gutiérrez. Esta chica tenía capacidades de mediunidad o capacidades psíquicas, porque cuando el abuelo de ella fallece, ella comienza a sentir la presencia del abuelo y comienzan a darse eventos paranormales en la casa. En el momento en que ellos juegan la ouija, lo juega primero con una de las compañeras, luego la otra, y cuando Estefanía comienza a hacer las preguntas, a ella sí le responde. Que de hecho este caso es demasiado famoso, ¿verdad? En España también. Sí, porque ha tenido mucha tela que cortar, que es mentira, que es verdad, que los hermanos quieren sacar plata, que la mamá quiere sacar, bueno, es un desastre, ¿verdad? Estuvo metido la policía y todo, ¿verdad? O algo Sí, así, estuvo ¿no? metido. De hecho es uno de los casos más mediáticos que ha tenido España, yo creo. Uno de los casos más mediáticos que se ha tenido en España con respecto a la ouija. Pero bueno, entonces en el momento en que Estefanía comienza a tratar de tener contacto, se comienzan a dar las respuestas. La profesora entra, rompe la ouija y según dicen los que estaban ahí, algo oscuro como un humo salió de la ouija y entró en la boca de Estefanía. Entonces, aquí se da una especie de posesión. Quién sabe qué tipo de entidad era la que ellos habían contactado y pues obviamente tomó el canal para venir a este plano. Y es por donde, bueno, y es a partir de ahí que pasa todo lo que le pasa a Estefanía, ¿verdad? Hasta llegar a su muerte. Entiendo. Bueno, Vane, usted a raíz de, digamos, de este primer encuentro con lo paranormal, digamos, ¿no fue el único en su infancia? No. ¿Hubieron más? Sí. ¿Cómo llega usted al punto de decir, sí, tengo el don y cómo lo voy a explotar entonces? Cuando uno está pequeño es un poco difícil entenderlo. Cuando uno es adolescente uno se siente como un bicho raro, ¿verdad? Y de hecho es cuando más cuidado tiene que tener en la adolescencia, ¿verdad? De las etapas de los seres humanos, la infancia es una etapa muy apetecida por las entidades oscuras y la adolescencia ni se diga, ¿verdad? La infancia es para sacarle provecho energéticamente y yo digo que la adolescencia, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Y yo digo que la adolescencia es para tomar control sobre esos chicos, ¿verdad? Entonces vamos por partes. Durante mi infancia yo tuve que estar con psicólogos, que era una niña muy imaginativa, sí es cierto, tengo una imaginación muy amplia, o sea, siempre soy muy creativa, ¿ok? Siempre lo he sido, me gusta mucho el arte, me gusta mucho la literatura, entonces siempre he tenido eso, entonces decían que yo era una niña muy imaginativa, porque las historias que yo contaba, aparte de que habían situaciones ahí en la familia, con mi papá y mi mamá como pareja y cosas que eran ellos que tenían que resolverlos, pero como siempre los niños salen chupando, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, no es algo de lo que me quejo ni les resiento ni nada, porque para mí siempre tuve los mejores padres del mundo, he tenido los mejores padres del mundo, pero bueno, son cosas que pasan, todos cometen errores. Entonces, yo lo que sentía es que era como rarita, y de feria entro a la escuela, a una escuela religiosa, donde habían eventos paranormales. Y eran eventos paranormales de los cuales no solamente yo era testigo, o sea, mis compañeras
les pasaban cosas horribles. A una de mis amigas era tremenda, es tremenda, todavía. La mandan a... De como ella pasaba peleando con todo el mundo, ¿verdad? Entonces la monja llegaba y le decía, a ver, mijita, vamos a decir el nombre, a ver, Joyce. Saludos a Joyce. Saludos a Joyce. A ver, Joyce, hágame el favor y se me va para la capilla a rezar 3 Padres Nuestros y 5 Aves Marías, porque es que usted tiene que aprender, que tiene que portarse bien, que no pelear con sus compañeritas, etcétera, etcétera, porque era un yuyo, ¿verdad? Entonces, en una de tantas, ella se va para la capilla y ella tenía el pelo larguísimo, tenía el pelo como para abajo de la cintura. La mamá la peinaba con 2 trenzas y le caían así las trenzas preciosas por la espalda a la chiquilla. Ella estaba hincada rezando y le agarraron las trenzas y la jalaron para atrás al punto que la sentaron en la banca. Obviamente ella sale corriendo de la capilla, sale llorando y cuenta la historia. La monja no le cree, obviamente ellos... Para ellos eso no existe. Ok, si existe o si sí creen, porque ya vimos que el Vaticano... Se acaba de cambiar ahí un poco la política. Exactamente, sí da como luz verde con respecto a estos fenómenos, pero no les dan mucha fuerza, ¿ok? Y menos en la casa del Señor, ¿verdad? Que es una capilla. Sí. Lo que pasa es que ya nosotros nos hemos dado cuenta por cuestiones de investigación que son los lugares más visitados por entidades. Eso le iba a decir, que exactamente las iglesias son los lugares... Bueno, una entidad energética quiere aprovecharse de la energía de todas las personas que hace. Va a una iglesia más fácil, es lo más fácil. Llega a una iglesia donde hay dolor, donde hay felicidad, donde hay pena, donde hay llanto, donde hay alegrías también. Y donde se aprovecha, sí, donde hay esperanza, donde hay fe. Muchísimas energías. Entonces obviamente yo, pensándolo yo, si yo fuese una entidad que se aprovecha la energía de las personas, ese sería un lugar que sería un buffet así, ¿verdad? Porque uno come y no, nunca se acaba. Es correcto. Entonces, de hecho, creo que la mamá tuvo que ir a hablar con la maestra y la directora que no volvieran a mandar a la chiquita sola a la capilla. Esa capilla era una capilla que siempre estaba oscura. Solamente tenía las luces de las velas y las luces de las puertas que daban con el corredor de la escuela, ¿verdad? Entonces, pero era oscura y se sentían cosas feas. Sentían cosas feas para las personas que tienen ese tipo de capacidad de percibir. De verdad ahí se sentía algo feo. Entonces, ya llegó a la adolescencia y la cosa se intensifica más y yo no sabía cómo decirlo. Tenía miedo de que me llevaran al psiquiatra, ya yo no quería ir más donde los psicólogos. De hecho, yo no tengo buena relación con los psicólogos. Con la única psicóloga que tengo buena relación es con una de mis mejores amigas. Pero no me gusta, o sea, no me gusta. Es como que pasé como por muchos y no tenía respuesta de nada, ¿verdad? Y es que también es entendible, ¿verdad? Porque ellos toman el lado científico, el lado racional de las cosas y no son como muy abiertos. De hecho, muy pocos son los que se abren a este tema paranormal. Por ejemplo, el ejemplo de este señor, de Richard Gallagher, el psiquiatra estadounidense que tiene un montón de libros, de hecho, sobre los exorcismos a los que él ha asistido y demás, que todavía, yo he leído que él todavía se considera incluso escéptico. Ajá. Pero que ya ha visto tantas cosas que ya él ha comprobado que sí, que hay algo más también ahí que está afectando a las personas. Exactamente, que hay algo que la ciencia no explica. De ahí viene la palabra paranormal. Y dentro de la parapsicología también. Exactamente. Sí. Entonces, en la adolescencia, pues, mi abuelito me compraba una revista que se llamaba Año Cero. Cuando podía, ¿verdad? Él llegaba y me compraba las revistas y no iba yo a buscarla a San José, ahí a la casa de las revistas. Comencé a conseguir libros sobre espiritismo, parapsicología, historia del espiritismo, artículos. Me gustaba mucho ir a la biblioteca de Atillo, porque yo soy de Atillo, entonces buscaba ahí libros sobre
sobre este tipo de temas. Nunca encontraba, pero sí encontraba mucho sobre el gótico en el arte y todo eso, y ahí hablaba de brujería y todo ese tipo de Pero cosas. básicamente vos mismo y de la empezaste simbología. a como aprender a instruirte, a ver qué era lo que estaba Sí. sucediendo. Sí, lo que pasa es que a mí me molestaban mucho en la adolescencia y no sabía por qué era. Yo decía que seguro era la música, porque yo comencé a agarrar como la onda oscura, ¿verdad? Entonces era así como la chiquilla gótica, ¿verdad? O la chiquilla New Wave, mejor dicho, ¿verdad? Que le gustaba The Cure, que le gustaba Bauhaus, que le gustaba todo este tipo de música. Y vestía siempre de negro y la nota ahí como de Morticia Adams y todo eso. Entonces, a mí lo que me decían es que usted está jalando muy malas energías. No, si ellos son los que llegan a visitarme, yo no los estoy invitando, ¿verdad? Y ahí es donde uno... Y el típico, póngase con Dios, porque si no... Exacto, ya les voy a contar esta historia. No, les tengo que contar esta historia. Y es en honor a mis vecinas de Atillo 8, vean. No, porque eso a todos nos ha pasado. Hubiéramos sido compas en el cole, Sí, seguro. claro. Nosotros. Posiblemente sí. Pero entonces ahí, metida en esa nota, yo empiezo a conocer muchas cosas interesantes. Empiezo a conocer sobre el wiccanismo. Empiezo a conocer, no teníamos internet, o sea, era 1992, 93, por ahí, imagínense, ¿verdad? Comienzo a conocer sobre el wiccanismo, comienzo a conocer sobre las antiguas religiones, comienzo a conocer sobre las runas, sobre la simbología. Tal vez hayan chiquillos que tenían posibilidad de salir del país a Europa, entonces traían como un poquillo la nota de allá, información de allá, entonces uno se llenaba de todo eso, y también tenía oportunidad de conocer gente extranjera que tenía bastante información, ¿verdad? Lo que pasa es que mi don estaba guiándose por la parte oscura. O sea, yo pensaba en ese momento que como yo tenía esa capacidad de ver cosas o sentir cosas que otros no veían, era porque yo era bruja. ¿Ves? Pero, y de hecho ya la gente... ¿Y a hoy se considera bruja usted? No, yo no soy bruja, o sea... Se considera medium. Yo soy psíquica. No, yo no soy medium, yo soy vidente, o sea, yo soy psíquica. Ajá. He tenido que aprender cosas de magia y brujería para ayudar a las personas, pero no porque yo practique. Yo no te practico Podemos, Vane, rituales. hacer la diferencia para ¿Qué? la gente que no sabe. Medium, psíquica, bruja. Ok, ya la vamos a hacer. Les decía que yo no hago rituales, yo no hago trabajos, yo no hago limpias ni nada por el estilo, ¿verdad? Aparte de eso, soy tarotista. Yo comencé a leer el tarot a los 15 años. En estos momentos tengo 47, voy a cumplir 48. Y pues tengo muchos años de tener relación con esto. Y eso fue más bien lo que me ayudó a mí como a dirigirme al punto donde tenía que llegar y encontrarme con las personas correctas que me iban a guiar en mi proceso de pues de crecimiento y en mi proceso de aceptar mi don y de ver cómo manejarlo y demás. Ahora, vamos a hacer la diferencia. Cuando nosotros hablamos de psíquicos, hablamos de manera general, ¿ok? Pero cada psíquico tiene un don diferente. Entonces tenemos el medium, que es el que ya les dije, ¿verdad? Que hay por incorporación y por canalización. Tenemos al clarividente, que es la persona que ve. Puede ver eventos pasados o puede ver eventos futuros, como en el caso, ya sería clarividencia profética, ¿verdad? Como en el caso de Nostradamus. Entonces, ahí tenemos esa diferencia, ¿verdad? Tenemos el clariaudiente, que es el que se encarga, el que escucha cosas. Tenemos los que dan los mensajes por medio de grafoscopía, ¿verdad? Como por Ravicini. No, él es grafología. Grafología. Ok. Sí, grafología. Sí, para Vicini lo que hacía eran dibujos. Ajá. Por ejemplo, Chico Xavier Ajá. era el que se encargaba de hacerlo por escritura automática. Escritura escritura automática, automática, ¿verdad? Como las gemelas estas de las que habla este señor Alan Kardec.
en sus libros, las primeras hermanas gemelas. Fox. Ajá, que lo que tenían era esta parte de que cerraban los ojos y empezaban a y escribir empezaban el a mensaje. escribir. Exactamente. Esas son las mamás del espiritismo. Ok. Y tenemos otros dones, por ejemplo, Edgar Cayce, que se le llamó el profeta durmiente, ¿verdad? Que él tenía que caer en el sueño, o sea, tenía que dormir para poder dar la información que necesitaba la persona. Él básicamente se encargaba de decir cosas futuras, pero también ayudaba a la gente a sanar. Entonces, llegaba donde alguien que estaba muy enfermo, que no sabía la medicina, que era lo que esa persona tenía. Él llegaba, se acostaba, se dormía y decía: ábrale el esófago. En el esófago tiene un objeto que es lo que no le está permitiendo respirar. Y él iba dando las instrucciones de lo que tenían que hacer paso a paso para salvar a la persona. Okay. Pero se le llamó el profeta durmiente porque él lo hacía mediante sueños. Hay gente que se le conoce como oníricos, que son los que tienen la capacidad de manejar los sueños y de tener profecías mediante los sueños. Sí. ¿Okay? Entonces, y hay un montón más de dones, montones, ¿verdad? Claro. Ok, ahí están las diferencias entonces. Bueno, y la brujería que ya la hemos tocado aquí nosotros también, ¿verdad? Exactamente. Sí. Lo que pasa es que, vamos a ver, tenemos que tener claro que hay brujas naturales, ¿verdad? Que su naturaleza es algo muy curioso, porque están las brujas naturales y las brujas que pactan para ser brujas, ¿verdad? Hay personas que llegan a pactar con alguna entidad para que les dé dones o les dé capacidades para trabajar con esto, para tener poder, para tener fama, para tener un montón de cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que a mí me hace mucha gracia porque ahora salen libros de rituales para tal y tal cosa, libros de rituales para tal y tal otra. Pero yo siento que una bruja natural llega a conocer el poder de las plantas, llega a conocer el poder de los elementos y no básicamente va a seguir las recetas, las recetas de un ritual que hizo otra persona para que le salgan bien a ellas. Okay. Yo siento que la bruja natural siempre va a tener como el discernimiento de qué hacer en el momento que tiene que hacerlo. Sí, como que fluye, no necesita estar forzando o pidiendo, ¿verdad? Un ejemplo de ello es María Sabina, la famosa chamana mexicana que trabajaba con hongos. María Sabina simple y sencillamente se fue al monte, se comió unos hongos, ella sabía cuáles eran los que tenían que comerse para recibir la información que tenía que recibir. Ella no se leyó ningún libro. Ella era una bruja natural. Claro. No tuvo que llegar a una iniciación ni nada por el estilo. Pero entonces, eso es como el caso que hablábamos el otro día, Isra, el de Doña Petra también. El de Doña Petra, el caso de Doña Petra es algo parecido. Y tenemos a Pachita también, que Pachita era sanadora. Ella era una medium por incorporación, porque en el cuerpo de Pachita se incorporaba el que se creía era el último Tlatoani, que ella le llamaba el hermanito, Cuauhtémoc era. Cuauhtémoc, exactamente, y él era el que hacía las operaciones y él era el que materializaba los órganos y todo, ¿verdad? Que de hecho, a raíz de esto también se han hablado de muchas otras personas, ¿verdad? En México, por lo general en México, que llegan a hacer estas operaciones materializando órganos y demás. Lo que pasa es que ninguna de esas personas ha tenido frente a ellos el estudio de un físico, un físico neurólogo como Jacobo Greenberg, ¿verdad? Esa es la gran diferencia. Que a ese nadie se lo iba a bailar. No, de hecho él iba escéptico completamente y llegó y dijo: yo voy a desmentir en 3 días a esta mujer, y se quedó 2 años. 3 años con ella. ¿Por qué? Porque era real. Jodorowsky también, es testimonio en vida de Pachita. Le curó el hígado. Sí. Quién sabe, seguro era bien Pumas el señor. No, él dijo que sí, que le había curado el hígado, creo, a el pulmón, creo que había sido. Ah, sí, fue a la mamá. Perdón, a la mamá del hijo de Jodorowsky que le curó el hígado. Sí, es cierto. Sí, él había sido el pulmón, por cáncer de pulmón. Y lo vacilón con todo esto es que yo pienso, ¿verdad? Dentro de lo que yo entiendo, es que esto debe ser una energía muy grande que consume el cuerpo de la persona que está
dejando que este espíritu, este ente lo habite, ¿verdad? Claro, Porque claro. Pachita, ¿de qué muere? Pachita murió de cáncer. De cáncer. Ya mayor, sí. Ajá. Y ya ella, sus últimos años, de hecho cuando Jacobo la conoció, ella era ciega. Ajá. Entonces él no se imaginaba cómo esa señora que con costos podía ver, hacía las incisiones que hacía. Sí. Cuenta Y con un cuchillo como el que tenía un también. machete, era un machete. Sí. Era un machete pintado con Cuauhtémoc ahí Ajá. pintado. Y cuenta Jacobo en el libro Pachita que él creo que fue así, como que en uno de los momentos donde ellos estaban, ellos no decían suturar, porque había gente que ayudaba a Pachita, ella decía, ya vamos a saturar, A saturar. que era cuando ya había que coser a la persona, ¿verdad? Energéticamente. Entonces dice que él como que abrió los ojos, es que no recuerdo si eso está en el libro o fue en un testimonio que él hizo junto a Salvador Freixedo, pero él cuenta que él vio en las manos de los ayudantes unas manos extras que salían muy largas. Y yo dije, eran extraterrestres. Sí. Ahí me cayó inmediatamente, yo dije, eran extraterrestres. Sí, es que a lo que vamos otra vez. Exactamente. Se liga completamente lo paranormal con lo Yo digo extraterrestre. que es una línea muy fina, muy pequeña. Demasiado. Sí. Demasiado delgada, creo yo. Claro. Pero qué interesante, ¿verdad? Eso es un capítulo que tenemos pendiente por acá. El de pero- Pachita. El de Pachita no lo hemos hecho todavía. Pero hacerlo, yo quiero hacerlo, que lo hagamos, pero investigando a fondo completamente este caso, porque este caso es muy, muy extenso, ¿verdad? Y las investigaciones de Jacob Greenberg también son súper extensas. Es que, vamos a ver, ahí lo primero que se tiene que entender, porque a mí me hace mucha gracia cuando nos hacen a veces entrevistas y entonces la gente cuando postean la entrevista, es que se la fumaron verde, es que no tienen nada que hacer, es que están Un locos. montón de vagos, Y ¿no? no sé montón qué, de no sé vagos. cuánto. Y yo, A nosotros nos dijeron primero Antes- pónganse con Dios antes de hablar de esas cosas. Ok. en un comentario también por ahí. No, y que no la hemos fumado muy verde también, Sí, un montón de también. veces. mira, yo no sé por qué dicen que se la fumaron verde. No entiendo todavía eso. ¿Acaso esa caraja da alucinaciones? No, pero ¿No acaso hace algo verde? Bueno, vamos a ver. Después, Y yo creo más bien, perdón, hay que te interrumpa, más bien hay que tener un nivel de conciencia más bien más alto de lo que provoca alguna de esas sustancias, ¿verdad? Verdes, Claro. para poder llegar a entender muchas de esas cosas. Entonces la gente a veces no sabe Exacto. lo que habla. después de que yo leí el libro de Pachita y después de que yo indagué un poquito sobre Jacobo y lo que es la teoría sintérgica y lo que es todo la teoría que él expone, ¿verdad? Con respecto a la capacidad que vos tenés, ese famoso holograma que llamamos Matrix, que yo digo de que Jacobo estuvo detrás de la grabación de la película Matrix. A mí que no me Sí. digan nada. Ya para ese tiempo estaba desaparecido, pero esa información que sacaron Conste, de Jacobo. desaparecido, ¿verdad? Desaparecido. No hemos dicho otra cosa. Desaparecido. Desaparecido está, ¿ok? Entonces, y que yo siento que todavía está vivo. Por dos. Yo, en lo Tiene personal, que estar yo, oculto por ahí, Vanessa sí. Alvarado, digo, Jacobo está vivo aún, ¿ok? Entonces, la cuestión es que después de todo esto, cuando uno oye esos comentarios, lo que le da risa, y uno dice, usted que seguramente tiene, no sé, no voy a menospreciar a nadie, pero usted que seguramente el único libro que se ha leído es Pablo Coelho. Pablo Coelho, no, porque a mí me gusta. Y ahorita les cuento, bueno. porque esos libros son libros mágicos y la gente no lo entiende, pero La tienen, Odisea, Sí, nada pero más. es que Tienen simbología. Es también por la forma de él, ¿verdad? De sí, él. No pero es bueno, tanto no, de- tienen simbología mística. Ok, entonces, bueno, no sé, usted que de repente lo único que le gusta es estar viendo el fútbol o estar viendo las noticias para criticar a los políticos y no hace nada por el país, usted específicamente, usted está haciendo ese comentario donde hubo un científico con un montón de títulos, con
donde en Estados Unidos le pagaban por ir a hacer charlas en las universidades más fuertes No, y que más la famosas. misma UNAM le abrió un centro de investigación a investigaciones. Jacobo Greenberg. Ay, me está diciendo eso, donde aquí hubo alguien que sí comprobó que existen las cosas paranormales. Ay, por favor. Nos vamos un poquito Váyase más por reciente. el buen camino. El premio Nobel de Física del año antepasado, creo que fue, o el pasado, no recuerdo, la verdad. Fue prácticamente hablando de todo lo que Jacobo Greenberg decía, pero ya ha estudiado bastante a fondo, que en realidad es algo así como muy científicos. Sí, lo que le estoy diciendo es light y lo demás, ¿verdad? Porque fue algo, una investigación súper inmensa, súper complicada, que al final de cuentas lo que decía era, sí se puede hacer, sí se puede materializar cosas. La realidad no es como nosotros la vemos, no es como nosotros la percibimos, sino que hay algo más. Y ya explicado científicamente también. Yo te pongo de ejemplo algo muy sencillo, el asunto de las enfermedades. O sea, las personas pueden tener control sobre sus enfermedades. Se sabe que el cuerpo tiene la capacidad de autosanación. Sí. Siempre lo he dicho yo, No vamos a poner en duda, claro. vamos a ver, no vamos a poner en duda las creencias religiosas de nadie. Porque yo siempre lo digo, yo respeto muchísimo, sea católico, sea cristiano, sea judío, sea musulmán, lo que sea, yo siempre lo voy a respetar. Pero ya si nosotros nos ponemos a pensar, el asunto donde la ciencia dice, no, estás desahuciado, te quedan 6 meses de vida, ya no hay nada que hacer, y ahí ves a la persona 10 años después, como si nada le hubiera pasado. Claro. Ahí vamos a entrar en un tema de historias también. Yo tengo un caso familiar de que un primo con 4 o 5 años por ahí, menos, tal vez 3, le diagnostican lupus, plaquetas por el suelo. A la mamá le dijeron, su hijo va a morir. Ay, no. Eso es una enfermedad autoinmune muy fuerte. Aunque usted no lo crea, y el otro día se lo comentaba a Isra, no tiene lupus, ya. Llegaron, le hicieron los exámenes y le dijeron, esto es un milagro, este chiquito estaba a punto de morir. No tiene lupus ya. No sabemos qué pasó aquí. Los exámenes están clarísimos, pero no tiene lupus. Está sano completamente. Claro. Yo tengo un caso similar también. Él es mi guerrero favorito. Yo le digo así. Él se llama Jeremy Serrano y resulta ser que él es el hijo de una de mis mejores amigas. Mi mejor amiga y yo quedamos embarazadas casi que en las mismas fechas. De hecho, Jeremy tenía que nacer creo que era a mediados de agosto y mi hijo nacía como a mediados de septiembre, ¿verdad? La cuestión es que Jeremy nace de 5 meses. O sea, imagínense, 5 meses. Era una cosita así, sí. Gracias a Dios que él era grandote, o sea, que estaba bien alimentadito, ¿verdad? Eso fue lo que le ayudó como a salir adelante. Pero Jeremy le tuvieron que poner estos parchecitos para alimentarse, él tuvo que tener cuestiones en el pulmón, porque uno de los pulmones no se desarrolló bien, creo que es el derecho. Él es un genio, porque de verdad es un genio. Pero resulta ser que cuando ellos iban a entrar a 7º año, creo que eso fue en el 2021, Jeremy se levantó con un dolor en el estómago horrible y entonces se lo llevan para el hospital de niños y la cosa es que le dicen de ahí se le volvió el intestino, o sea, como que se le desacomodó el intestino, y hay que operar. Entonces ya lo tienen en cama y todo lo demás. Andrea, que es un mujerón, ¿verdad? Una mamá de esas que yo digo, es todo terreno, porque de todo lo que ha pasado con la criatura, ¿verdad? Que uno dice, qué fortaleza de mujer. Llega y dice, no, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a pedir por Jeremy. Jeremy hace una oración, él para él, ¿verdad? Ir tranquilo a su operación. Le hacen el ultrasonido ya antes de la operación, ven que tiene el intestino doblado, ¿verdad? Y entonces ya otra vez lo mandan a la camilla, ya al cuarto para prepararlo y todo, y de repente dice Jeremy,
tengo ganas de hacer caquita. ¿Cómo va a hacer caquita? Sí, tengo ganas de hacer caquita. Y fue, hizo caquita. Y cuando él hizo caquita, dicen los doctores, Era imposible que es eso imposible Sí. que este chiquito Ujú. haga caquita. Vamos de nuevo. Ultrasonido. fuera. No tenía nada. El intestino está En su lugar. intacto, en su lugar. Y también yo tengo un ejemplo también. Mi abuela es otro ejemplo. Bueno, Walding medio sabe también. A mi abuela también la desahuciaron, mandaron para la casa. Eso que vos dijiste, ¿verdad? Le dan tantos meses, 10 años Ujú. Qué increíble. con cáncer. ¿verdad? Y eso de autosanarse, yo siempre lo he dicho, tiene que ver tanto con la parte mental y con la parte emocional, con la parte de ánimo, con la parte, La parte de... emocional Ujú. es lo que más tenemos que trabajar increíble. nosotros. De Y- hecho, y usted todo ve con eso- el estrés. Cuando usted está muy estresado, ¿qué pasa? Su cuerpo empieza Para a que mí- me falla aquí, me falla allá. Para me mí la falla parte esto. del espíritu y el Ujú. todo como usted se autopercibe, cómo se siente, cómo es tan importante. Y yo lo veo en el ejemplo de ella igual. Sí. Y ella duró años, ¿verdad? Imagínate. Casi 10 años, si no me equivoco. Y son cosas que, ahí está la ciencia estudiando y todo, y la ciencia hay cosas que no explica, Sí, que no no lo puede van a explicar. Exacto. Igual yo siento que lo paranormal siempre va a ser ciencia no explicada. Porque hace 1000 años que un automóvil anduviera, eso era algo de magia, ¿verdad? Usted era una bruja y ya, digamos, si hubiese existido esa tecnología. Tal vez sea ciencia no explicada también, porque la parte espiritual, nosotros podemos conocer miles de cosas de la parte física, pero la parte espiritual es Sí. así. Sí. Un granito de mostaza, como dicen, Ajá. que nosotros conocemos de esa parte, ¿verdad? Bueno, hay un término que se utiliza mucho en lo que es la metafísica, que yo soy, el del yo soy. Ujú, Y de hecho en la Biblia lo dice, yo soy el que soy, ujú. ¿verdad? Y eso es algo que nosotros siempre tenemos que tener conciencia, o bueno, por lo menos yo lo digo así, o yo lo veo así, de que cuando a nosotros nos crearon, a nosotros nos dieron la partícula divina. Ajá. Ese yo soy el que soy, ¿verdad? O yo soy el yo soy, por decir algo, es lo que vive en nosotros, que es lo que nos conecta con Dios. ¿Qué diferencia hay entre Jesucristo y nosotros si todos somos hijos de Dios? Que Él logró entender esa partícula divina. Y de hecho Él también lo dice en la Biblia. Yo no pertenezco a ninguna religión, pero me encanta leer la Biblia, no con el término religioso. Él lo dice en la Biblia y se lo dice a los apóstoles: ustedes harán cosas mayores a las que yo Sí. he hecho. O sea, Él les está diciendo: maes, ustedes también tienen la capacidad Ujú. de hacer milagros, de levantar muertos, de convertir el agua en vino. O sea, ustedes pueden hacerlo. Lo que pasa es que la gente duda tanto de sí misma. Ustedes verán a la gente en la calle. Yo siempre les digo, todos somos psíquicos por naturaleza. Y Sí. yo les puedo demostrar Todos a ustedes, tenemos intuición, y la intuición, ¿de dónde viene? yo les puedo decir a ustedes que todos somos psíquicos por naturaleza, porque si nos vamos a la biología, vámonos todos para la biología, básicamente nosotros, ¿a qué mundo pertenecemos? Al mundo animal. Lo que pasa es que nosotros somos los Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Ahí, Ujú. vamos a hacer comillas, ¿verdad? Ahí. De eso de Porque sapiens algunos no no, mucho. algunos Eso no. sapiens no mucho. Ahí tenemos hasta como a los coreanos, a los taiwaneses, al ruso, al ucraniano. Y ay no, esos de sapiens no tienen nada, ¿verdad? Pero bueno. O más bien tienen mucho. Más bien tienen mucho porque saben los objetivos, tienen los objetivos claros de lo que están haciendo. Ellos no es porque lo están haciendo solo por hacerlo, ¿verdad? Yo no veo que sean tan sapiens, la verdad. Algún porque objetivo tendrán, puede ser ya sea una material. cosa. Ok, yo te voy a decir algo. Una cosa es que vos seas inteligente y otra cosa es que vos seas sabio. Eso sí, eso es diferente, tiene toda la Ahí razón. hay dos cosas totalmente diferentes. Porque vos con la inteligencia puedes hacer cualquier cosa, pero con la sabiduría vos puedes Bueno, detener cualquier cosa. Ahí hay un tema del que yo no estoy muy seguro, ¿verdad? Porque, bueno, por ejemplo, con el capítulo que hablábamos con Diane,
sobre el contacto de Enrique Castillo, no sé si ustedes Ajá. conocen ese contacto, sí, Ujú. que ella nos hablaba de los 9 tiempos y que en uno de esos había una parte del exterminio de una parte de la humanidad prácticamente. Yo de estoy muy una cerca, guerra. aparentemente, de acuerdo a los 9 tiempos. Ajá, que de hecho con lo que está pasando en este momento, yo un día de estos vi un video y yo decía, "Maje, lo puedo creer ya en este momento", y no es que no le haya creído a ella lo que me estaba diciendo del contacto de su padre, sino que yo tenía todavía la duda de la esperanza de decir, no, todavía las cosas se van a solucionar, pero vos a lo sabes que cómo está en lo este veo yo? momento no. ¿Vos sabes cómo lo veo yo? ¿Cómo? Que el ser humano ha deseado tanto el exterminio de la humanidad, porque desde siglos atrás viene hablando del final de los tiempos, del final Sí. de los tiempos, del final Que lo de los está provocando. tiempos. Pero también Que es como yo una creo amenaza. que energéticamente lo está Lo está, provocando. lo está Ok, jalando. vamos a lo mismo que hablamos con la parte de los tulpas. La parte de que usted puede creer tanto en algo que se le hace realidad. Que se le forma. Es lo mismo. Entonces, usted que está creyendo tanto en el final de nivel los global. tiempos, a nivel global, que está creando otra vez con Jacob Greenberg, que estamos llenando como esa látiz, esa parte del conocimiento humano, Ujú. llegando a materializar algo que no es conveniente para nosotros. Nosotros lo hablábamos también un poco en Chingue en otros momentos, ¿verdad? Lo de enviar, recibir energía Ujú. y demás, también a nivel global Sí. sucede. ¿Verdad? Yo jodía mucho con la broma de la Genkidama de Goku, ¿verdad? Ajá. Jodía un poco con eso, pero que al fin y al cabo nosotros decíamos que el tema energético y el tema de lo que uno puede provocar puede ser muy cierto, Ujú. aunque sea a nivel global. Sí. Sí, sí es cierto. Bueno, y volviendo a lo que les estaba diciendo con respecto a lo que somos Homo sapiens sapiens, igual pertenecemos al reino animal. Los animales son psíquicos, pero es que ellos no han perdido la conexión con la naturaleza. Ellos no están interesados en estar viendo el celular, el TikTok, el esto, el otro, el aquí, el allá, ni la tarjeta de crédito, ni la plata, nada. O sea, ellos simple y sencillamente viven por su sobrevivencia y obviamente pues teniendo su misión, ¿verdad? Porque ellos Sí. también tienen su misión en esta vida, que ya sea para alimento, que sea para cuidar a otro ser humano A mí o a me otro llama animal. mucho la atención lo que estabas diciendo de los dones. Yo tampoco soy muy religioso, pero con el tema de la Biblia, lo que dijiste, ¿verdad? De los discípulos. Ujú. Pues yo estaba teniendo una pequeña discusión ahí un poco en redes sociales, que a veces uno se embarca más bien, porque también dentro de las cosas que publicamos nosotros, dentro de lo que hemos hablado un poco de los dones como hacia el lado oscuro, ¿verdad? Y nos criticaban un poco eso. Y justo una de las cosas que también un seguidor sacó, y ahí fue donde se formó la conversación, hablamos de los dones, pero hey, hablemos de los dones desde el lado de la Biblia, Sí. ¿verdad? Desde el lado positivo, por así decirlo. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque la gente cree que los dones, ¿verdad? Y lo enfocamos mucho ahora que, ¿verdad? Que hay tanto brujo de internet, como estamos hablando. Esa reacción, por favor, que brujo- salga en video. Sí, brujo de TikTok, no, ¿verdad? Entonces la gente se va mucho por ese lado, pero si volvemos la vista, ¿verdad? Hacia la historia, vemos que hay tantos dones positivamente hablando. Como negativo, mae, Sí, porque sí. también nos vamos bueno, no negativo, porque no existe, para mí no existe el bien y el mal, sino la parte tal vez como más inclinada a la balanza hacia la oscuridad y para beneficio también de lo Propósito. bueno. Sí, exacto. Ahí tienes Porque el libre albedrío. Ahí, Es como ahí funciona. digamos, a lo que voy con esto, Salomón es un personaje bíblico, ¿verdad? Y Salomón, de hecho las clavículas de Salomón, ¿de qué hablan? No hablan sobre contactar ángeles, ¿verdad? No, ni hablar sí, con ángeles, Dios. pero caídos. Sí. O sea, él obtuvo esa sabiduría de otro tipo de entidades. Exacto, ¿Verdad? exacto. Y yo siento, como estábamos hablando en el capítulo con Andrea también, no está mal. Lo malo también puede volverse negativo. Como hablaba con Isra también el otro día, las situaciones negativas en su vida pueden llegar a desembocar en algo muy positivo. Vieras que tal vez esto llegue a sonar un poco, no sé, controversial. Yo siempre he creído en Dios.
En Dios, no el Dios bíblico, no el Dios que te venden las religiones, no. Mi relación, Dios y yo somos los compas, así eso de, ¿qué pasó con esto? O sea, El ese ser es superior Dios, que ¿verdad? no rige mi vida. Y al que yo llego y le digo, gracias, y salgo al patio descalzo y empiezo a alzar las manos, y así soy yo. Así soy yo. Y soy muy devota de los ángeles, ¿verdad? O sea, yo como creo que son los mensajeros de Dios, pero hablemos de los ángeles, no los no caídos, ¿verdad? Sino el ejército celestial, ¿verdad? Entonces, siempre he tratado de trabajar desde ese punto, porque yo conocí la parte oscura. Yo llegué a conocer la parte oscura, no entré totalmente a esa parte oscura, pero sí me sedujo mucho esa parte, porque una persona que a mí me inició, por decir algo, me inició en ejercicios para comenzar a entender mi don, desde la parte era oscura. luciferiana. Okay. Y eso pasó después de lo que nos contaste de que empezaste a estudiar en la adolescencia y todo eso. Qué Eso curioso fue como, porque... no, mira, esto fue porque yo en mis 20s como que dejé eso ahí rezagado, estaba ocupada, que la universidad, que trabajos, que esto, que aquí. Y esto ocurrió como a mis 32 años más o menos. Esta chiquita era menor que yo tras de eso. Tenía como 22 años, era luciferiana. Y ella no se reunía en grupos, pero la capacidad de ella de ver las cosas y la capacidad de ella de analizar las cosas me ayudaron a mí montones. Y yo hasta la fecha, yo se lo agradezco a ella inmensamente. Y ella obviamente trabaja con el lado oscuro, pero es de esas personas que vos nunca vas a oírla decir, voy a hacerle un daño a alguien, le deseo el mal a tal persona, no. Más bien es de esas personas respetuosas, de esas personas que uno dice, wow, qué seductora es esa creencia que tiene, porque uno ve esa educación, ese respeto y esa fidelidad que le tiene ella a su creencia, donde ella sabe que ella no tiene que dañar a nadie si no se lo ha advertido 3 veces para defenderse. Okay. Y que ella no va a dañar a nadie solo por gusto. Sí, ella vive lo que hace, pero listo, hasta ahí. Y trabaja con el Señor Oscuro. Exacto. Y trabaja con el Señor Oscuro. ¿Qué pasó? ¿Usted movió esto? ¿Qué? Lo de los audífonos. No sé. Yo no he tocado nada. No. Te lo jalaron. Me pasaron así el cable hasta arriba, pero así hasta arriba. Bueno, Bueno, de por sí no es la primera vez que pasa aquí, ¿verdad? No. No, que dicha, yo lo vi. ¿Vos lo viste? Sí. Yo lo vi más. Sí, el otro que día dicha que están funcionando los micrófonos, más bien. Sí, porque todo cierto bien. amigo a cada rato los apaga. Siempre cuando yo estoy en una entrevista presentando algo, siempre pasa algo. Siempre. Sí. Es matemático. Bueno, es la tercera vez ya. En los Es cines. la tercera vez en este lugar. Ajá. Bueno, y yo a Israel le contaba el otro día que a mí comúnmente me pasan este tipo de situaciones así. Y ya uno tal vez como que se va acostumbrando un poquito a que pasen. Pero no, como le digo, no es la primera vez. Ha pasado varias veces. Aquí me han soplado la cara, he visto cosas. Creo que es lo que hemos hablado un poco. A veces cuando uno se reúne a hablar de ciertas cosas, tiene invitados. Hay energías, claro, exacto, sí, energías. Eso no necesariamente a veces tiene que ser malo, creo yo. A veces es como anda una energía ahí y listo. Es correcto, todo bien, es todo bien. correcto. Digamos, no pasa nada. Bueno, Okay. y esta experiencia que acaba de pasar nos puede dar pie a que nos expliquen un poquito o que nos digan, nos cuenten también con qué se han enfrentado ustedes Un como poquito, investigación sí, paranormal. la parte investigativa. Ajá, aquí. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Sí, también. Nosotros nos conocimos en un equipo de investigación X que hace mucho tiempo estuvimos nosotros. Sí, no digamos el no. Sí. Y, Ya sabemos. Sí. Sí. Y hicimos match, ahí estuvimos conversando y todo. Pues empezamos con este proyecto y pues Vane, como siempre, siempre ha sido para mí pues más que una compañera, una hermana. Y empezamos a trabajar juntos con ciertas cosillas y pues el día de hoy está montada con el equipo, la directora del departamento psíquico, es más bien la que... En el momento en que él comienza con el proyecto, él comienza con otra persona,
La otra persona se va, mete a otra psíquica. De vez en cuando me escribía, Vane, vos me puedes ayudar en esto. Vane, ¿qué ves vos aquí? Y yo, ok, yo con mucho gusto, porque yo dije, ya nunca más me vuelvo a meter en ningún equipo de investigación, porque aquí los equipos de investigación, nada que ver. Poco O sea, serios. Como charlatanes. cama o- de víboras y chismes. Y, señores, no estoy hablando de todos, ¿verdad? No quería decir eso, pero bueno. No, y no estoy hablando de todos, pero las experiencias que nosotros teníamos era como gente que se quería serruchar el piso muy feo. Como que no había una... No tratan de profesionalizarlo, tal vez. O... Exacto, y no había como compañerismo, y si vos tenías un proyecto con otro compañero, llegaban y te serruchaban el piso con ese compañero, y era muy feo. Entonces yo dije, yo ya no quiero estar más en equipos de investigación. Si alguno de mis amigos que rescaté de los equipos de investigación necesitan ayuda, pues ellos saben que aquí estoy. Isra, pues me decía, vos puedes ayudarme con esto, vos puedes ayudarme con el otro. Bueno, en el 2020 se me presenta a mí una situación de un caso policial donde estaba yo con el OIJ al frente haciéndome entrevistas. Y la solución que yo les di a ellos fue, bueno, chiquillos, yo a ustedes lo que puedo hacer es ayudarlos llevando el equipo de investigación, que es los aparatos que se utilizan, al punto donde se dieron los hechos y pues ver qué evidencias obtenemos. Como tratar de canalizar o obtener información. Pero ya a es través Desde la evidencia, parte o sea, tecnológica, más que todo. ellos, vamos a ver, ellos tenían la información que yo les estaba dando como psíquica. Ok. Fue bastante impactante porque el encargado del caso era totalmente escéptico. Okay. Pero como el caso estaba en un punto muerto, él quería cerrarlo. No, él quería ver todas las posibilidades que habían. Como que más bien el hecho de que estuviera el caso muerto lo abrió a vamos a ver qué hacen Ok, estos maes. Pero Exactamente. vamos a lo mismo de Obviamente, los, ahí vamos a lo mismo de los Warren, ¿verdad? ¿Cómo usted demuestra que una parte parapsicológica se puede demostrar en un juicio, en una corte? Bueno, lo que pasa es que aquí en Costa Rica eso no se puede hacer. O sea, lo que nosotros, bueno, vamos por partes. Entonces, cuando este muchacho termina, estos muchachos, porque eran dos agentes del OIJ, terminan de entrevistarse conmigo, y pues él llega y me dice, yo llegué, entré aquí siendo una persona escéptica y me voy, y le digo, yo siendo más escéptico, y me dice, no, me voy creyendo en lo que usted me está diciendo, porque usted me está dando información que no es posible que usted tenga. Sí, O sea, sabemos que los medios dan información, los periódicos, todo lo demás, claro. dan información, la familia tiene una información, pero ellos no sueltan toda la información claro. que ellos han recabado. Es que no se puede también. Entonces yo llegué y saqué un dibujo y le puse el dibujo en la mesa y le dije yo, esta es la persona que lo hizo. Ellos agarraron la foto, se quedaron así, la doblaron, se la metieron en la bolsa y ahora sí, ¿cómo nos puede ayudar? Bueno, esto es lo que podemos hacer. Para entender, vos les diste algo que no tenían, vos no tenías cómo saber. No, Okay. en ese momento no. ¿Cómo le llegó a usted esa información? Yo veo las imágenes Okay. y yo comienzo a dibujar. Okay. Yo comienzo a dibujar los rostros y yo no soy retratista ni hago rostros que sean totalmente realistas, pero sí por lo menos doy características Rasgos, claro. y rasgos que la persona puede entender y dice, ah, sí es cierto, esta persona lo tiene. Entonces, nos fuimos para ver, eso fue como al día siguiente, ¿verdad? No, Sí. a los 2 días fue, a los 2 días. Eso fue en pandemia entonces. Sí, eso fue en pandemia. Fue en pandemia. A los 2 días llego yo y llamo a Israel y le digo yo, Israel, tengo un caso tal, ¿quiere acompañarme con el equipo? Y me dice, sí, claro, no, Oiga. ni me pregunte, vámonos. Y le digo yo, bueno, ok, tal día, ok, está bien. Bueno, entonces ya llegaron, nos recogieron y fuimos al lugar, comenzamos a hacer pruebas con nuestros instrumentos, que los que más usamos son el Spirit Box y el Ghost Meter. Visitamos diferentes puntos y luego visitamos el punto donde se dieron los hechos, específicamente. Y las respuestas que nosotros recibimos ahí, chiquillos, Fue impresionante. La Impresionante. persona dijo el nombre claramente de quién le había A quitado través del la vida. Spirit Box.
a través del sí, Spirit Box. viera qué rajado. Y estaban los oficiales del OIJ y estaba la fiscal encargada del caso y todos así. Y todo el mundo, ¿verdad? De la oficina, que no vamos a decir de qué oficina era, ¿verdad? De qué provincia, llamaban a cada rato a la fiscal para ver qué estaba pasando y cómo estaban yendo las cosas y demás, ¿verdad? Entonces, ay, gracias. Entonces, imagínense ustedes, ¿verdad? El impacto para ellos. Después de esto, llegó un familiar de la víctima y este familiar tuvo contacto con la víctima y entonces ella comenzó a hablarle y en un momento ella le contestó y la familiar se puso a llorar porque dice, es la voz de esta persona, sí, es cierto, ¿verdad? Para nosotros eso fue sumamente impactante. Otra frase que dijo muy clara fue el nombre del investigador. Ajá. Y dijo, él es bueno. O sea, la víctima llegó y dijo que el investigador era bueno y el investigador estaba así como... Sí, la que estaba hablando era la víctima. La víctima. Sí, ahí en ese momento uno se quiebra como investigador. Esas evidencias las tenemos nosotros y pues las usamos en conferencias cuando nos invitan. Obviamente tapamos nombres si no pueden todo, ponerlo ¿verdad? público por la delicadeza. Obviamente sí, porque es algo muy delicado, pero o sea, yo creo que es de los casos más impresionantes que hemos tenido porque... cómo se puede mezclar la parte policíaca, ¿verdad? con la parte paranormal, extranormal, psíquica. Ahora bien, lo que nosotros hacemos con esto, bueno, ya después de toda la experiencia y todo que tuvieron los investigadores y la fiscalía y todo el mundo andaba así como, no podemos creerlo. Nos toca hacer el informe y el informe es analizar segundo por segundo cada sonido de las grabaciones. O sea, eso a mí me llevó, para 24 videos me llevó una semana. Como si fueran a analizar una psicofonía o analizar... Exacto. Una semana donde yo usaba primero audífonos, luego usaba un buffer grande para escuchar bien los sonidos. Habían palabras muy claras, habían otras palabras que no eran tan claras. Entregamos los videos, entregamos el informe y ya le tocaba a ellos tomar una decisión al respecto. Esto jamás se va a llegar a utilizar en un juicio. En un juicio. Es que no puede utilizarse como evidencia. No, jamás, porque no es una evidencia. Pero les puede ayudar a ellos a fortalecer una de las líneas de investigación que ellos tenían. Y curiosamente, la línea que ellos querían fortalecer fue la que se fortaleció con toda esa información. Eso llevó a que, como a la semana, arrestaran a una persona. Qué dicho. Y ya se comenzara con el proceso penal, legal. Qué bueno, de verdad me alegra mucho porque, como les decía hace un rato, esto es una ciencia no estudiada, que al final de cuentas sirve también para ayudar a las personas, no solo sirve para hacer el mal como muchas personas creen que esto sirve solo para el mal y lo que sea, no, también sirve para ayudar a las personas. Es que yo creo que todo está en la forma en que vos quieras dirigirlo. Sí. Algo que les iba a comentar es que esta persona que esta muchacha que yo les hablé, esta chica luciferiana, un día ella me dijo, si usted quiere meterse a lo que sea, wicana, lo que sea, santera, palera, lo que sea, hágalo en soledad, nunca lo haga en grupo. Porque yo le preguntaba a ella que por qué ella no se congregaba, por así decirlo. Y eso, ¿verdad? Ella me decía, yo comparto mi conocimiento con la gente cercana, pero yo no me congrego porque en el momento en que una persona comienza a congregarse para adquirir conocimientos, comienza a acrecentarse el ego de quién sabe más y quién tiene más capacidades. Vamos a lo mismo y el ego es el que llega a dañar las capacidades y los dones de las personas. Y entonces eso fue como lo primero que yo entendí, como, ok, mantente alejada del ego y para que las cosas funcionen bien. Y yo creo que eso es lo que pasa en la forma en que la gente utiliza mal sus dones. Claro. Que hay gente que tiene dones y por llegar y sentirse como valorado, sentirse reconocido, o simple y sencillamente por mostrarle al mundo lo que ellos pueden hacer o hacen, el ego
Sí, sí, se sí. les va arriba y ahí es donde comienza todo mal, Eso ¿verdad? me recuerda mucho el caso de Aleister Crowley, ¿verdad? Que Aleister Crowley compartió conocimiento que estaba oculto para la humanidad, pero lo que él sabía no lo compartió realmente. Todo lo que él sabía no lo compartió. ¿Qué habrá? Yo lo que me pregunto es, porque yo estuve en Escocia, en Loch Ness, no pude ir a la casa de él, pero yo me pregunto, ¿qué diantres habrá hecho Aleister Crowley en esa casa? Es que yo siento que el ritual supuestamente inconcluso de Aleister Crowley no fue inconcluso. Yo creo que él abrió algo. Algo Sí, pasó ahí. Algo pasó ahí. Hay Vean, muchas historias. La Sí. zona de Inverness, donde está Loch Ness, es una de las zonas donde más brujería antigua se practica. Y los brujos ahí llegan y se llevan piedras y se llevan arena y etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, porque es un lugar energéticamente impactante. O sea, ustedes llegan ahí, ustedes sienten esa cosa, pues que es una energía. Bueno, yo por lo menos en el punto donde yo estuve, yo sentí una energía bonita. Pero es una energía gigante. Entonces yo a veces digo, ¿será Nessie un ser energético? ¿Verdad? Pero yo creo que es que lo que hay ahí es un vórtice. Siento que lo que hay ahí es una puerta dimensional. Sí. Y pienso que esos avistamientos que han habido de Nessie, que por eso no lo encuentran en el lago, es porque es un ser interdimensional. Ajá. O un tulpa. ¿Quién Podría ser. no. Pero vamos a lo Podría mismo. ser, sí, porque mucha gente cree ahí y ahí todo, ustedes llegan a Inverness y todo tiene que ver con Nessie, ¿verdad? Ujú. Todo tiene que ver con Nessie. Sí, porque se convirtió en una figura mediática Claro. completamente. Sí, Pero vea, yo no sé, Bobby que ha estado en Praga, no sé si usted ha visitado Praga alguna vez. no, Praga tiene rincones en los que usted dice, "Ma, aquí me da miedo". me imagino Hay que sí. callecitas. Y yo al principio sin saberlo de Praga. Y la parte que Que hablamos ya- del barrio judío. Ajá, ya ahora También. sabiendo lo que ha sido Praga para la brujería y para la parte del ocultismo en general a través de la historia. No, mira, es Y, que toda mae, Europa. Sí, Esto, sí, y sí. nosotros tenemos aquí lugares, vamos ahora a entrar con la parte de San José. Nosotros aquí nos hace mucha gracia porque la gente dice, el lugar más embrujado de Costa Rica es... El Sanatorio sanatorio Durán. Durán. Sanatorio Durán, Aranjuez. Vean, señores, Aquí o San sea, José es rajado. las cosas que hay aquí en San José, las cosas que nosotros hemos investigado de aquí de San José es increíble. Hay lugares donde obviamente se practicaban en los años 20, que fue como el auge del espiritismo, se reunían casi todas las noches en diferentes casas en los barrios más adinerados Pues que eran Zamoras, por ejemplo. por ejemplo, Barrio Amón, Barrio Toya, Barrio Escalante, Que de Barrio hecho esa González zona Lama. tiene una mística tan grande que solo pasar Mae, por ahí usted dice, uy, si usted, mae". un ejemplo, va a Paseo Colón, digamos, por Ajá. donde está el cementerio de General Obreros, Ujú. y después inmediatamente te vas para Otoya, sentís el cambio energético. Sí, es sí, sí, totalmente es demasiado, diferente. es demasiado. Es totalmente Ahí diferente. por donde está la línea del tren y toda esta parte, no. usted dice, Vieran "Ey, las mae". historias que nosotros tenemos de ahí. No, es que no. Es algo increíble. Bueno, una de las historias más famosas de Costa Rica es la casa de los 7 arcados, ¿verdad? Que Que está por ahí cerca. eso no es un- real. Es Eso un es un mito. mito. Es Eso un es mito, un realmente. Ma, pero tenés Pero que- por eso, ¿por qué se da un mito en una de las zonas más místicas de San José también? Yo me imagino que fue porque, bueno, la casa llega en un momento en que dejan de como cuidarla, ya los señores estaban mayores, me imagino que los hijos no quisieron hacerse cargo de la casita y entonces la casa comienza a verse feilla, ¿verdad? Y es curioso porque los árboles que están afuera crean como unas lianas. Sí, sí, sí. Entonces Se yo genera creo una que por leyenda ahí, ahí. por ahí, ¿verdad? Doña Victoria, si usted en algún momento llega a escuchar esto, discúlpeme por lo que digo, pero solamente voy a decir que es muy probable que tal vez en la casa Nor Hoffman se haya hecho algún tipo de práctica espiritista como se hacía en esas épocas, que era como decir, sentarse a ver la novela turca, O ver ¿verdad? TikTok. Sí, que eso haya llevado. Es que también en cierta época en Costa Rica, toda esta corriente francesa del espiritismo tenía que llegar, Y igual aquí- que en México, aquí que llegó. teníamos muchísimos Ajá, extranjeros, digamos, Barrio Amón, por ejemplo, ¿verdad? Estaba lleno de extranjeros. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinan ustedes sobre la casa de las nubes de Coronado? Mira, yo no siento que en esa casa haya pasado Ok, nada. Y el no señor pasa se nada. pone furioso si Sí, alguien no. habla de esa Ajá. casa. El De dueño. hecho, se ponen el, furiosos si llegan a verla. el esposo, creo que es el esposo de la dueña, no es ni tan siquiera el dueño.
porque no han podido vender esa casa, pero es que tampoco la arreglan ni la ponen bonita. Exacto. Ni nada. Y tiene un montón de pentagramas pintados por todo lado. Sí, porque la gente se metía. Son casas que dejan en abandono. Te voy a contar algo. Las casas no se pueden dejar en abandono. De hecho, cuando usted vive en una casa, usted tiene que estar, por lo menos cada mes, arréglele una pared, píntele una esquina, dándole amor. Cambie los muebles de posición, límpiale las ventanas. Usted siempre tiene que tener su casa en constante movimiento energético, porque hay entidades que les encanta el desorden y el abandono. Y no son espíritus Siempre específicamente, ¿verdad? Entonces, cuando hay un lugar abandonado, ténganlo por seguro que esas entidades se van a ir a meter ahí. Y si en esa casa no asustaban, van a comenzar a asustar, porque esas entidades se aferran a esos lugares. Yo juego con eso, yo les digo, no es que yo tengo TOC, es que hay que limpiar y mover las cosas. De hecho, eso es cierto. Pero digamos, lo que son leyendas y casos, hay uno muy especial que de hecho se ha hecho famosísimo y ha causado roncha hasta decir basta. Del lado, exactamente, y lo vas a contar. Del lado del Morazán, el famoso vampiro del Morazán. Ajá, lo hemos escuchado. Sí, claro. Eso es un mito que ahí anda dando vueltas. Mira, ¿verdad? no es tanto mito, pero es que no es tanto mito, es que hay bastantes evidencias, testimonios que nos han hecho pensar que sí en realidad hay un ser que está rondando por ahí y que se presenta a varias personas. Okay. O sea, van y tienen los testimonios. A eso es lo que yo voy a preguntar, porque yo he escuchado muchas cosas. Con el vampiro Morazán, hay gente que dice que es un ente, ¿verdad? Que no, o sea, no es una persona física, no es un vampiro como conocemos, ¿verdad? El vampiro de película, no, sino que es un ente. Pero antes de que sigamos con este tema, no sé si ustedes han escuchado en una radio colombiana que llamó una persona un supuesto vampiro. Y él habla y él dice, no, es que yo no es que tome sangre. Es que toman energía. Es que yo tomo energía. Uh-huh. Y de hecho la mano peluda también tenía un caso, una llamada muy famosa, que es la del vampiro, que llama y dice, bueno, yo tengo linaje escocés, no sé qué, pero vivo aquí en México con mi familia, esto, lo otro. Sí, yo trabajo nocturno, pero no es porque yo no pueda ver el sol, sino porque pasa esto y esto y esto y esto. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama la porfiria. La porfiria es una enfermedad donde la persona llega a creerse vampiro, ¿verdad? Y toma hábitos nocturnos y llegan a tomar sangre. Lo que pasa es que estas personas, o sea, tomar sangre no es bueno, no, porque el estómago se intoxica, ¿verdad? Aparte, no sabemos el montón de enfermedades que hay. Entonces, ellos llegan a tomar ese tipo de hábitos y ritualizan y demás, ¿verdad? Entonces tenemos la gente, por ejemplo en Nueva York hay un centro de estudio vampírico, o sea, que tiene como el control de la población que practica el vampirismo. Ok, tenemos eso. Pero el vampirismo no energético, sino vamos a ver. De ingesta de sangre. Es que digámosle eso al Rey Carlos. Chiquillos, vean, es que este tema es demasiado extenso. Sí. O sea, nos estamos metiendo en algo que... Vean, Israel es un tortero porque este tema es demasiado extenso, pero les voy a contarlo así muy rápidamente. Volvamos al vampiro Morazán. Por lo menos un par de testimonios. Ok, vamos a contarles esto a ustedes así, más o menos para que ustedes entiendan. El término, vamos a ver, cuando se hablan de seres hematófagos, si nosotros vemos todo lo que son las civilizaciones y las culturas antiguas, nos van a hablar de seres hematófagos. Los primeros que hablan de los seres hematófagos son los egipcios, porque ellos hacían rituales de sangre para ofrecérselos a sus dioses. Y volviendo a Praga, la condesa de Báthory también, ¿verdad? Sí. Se ve, pero ya eso es otra cosa. Sí. Eso es que ella estaba jodida de la cabecita. O sea, ella era una asesina serial. Pero también algo creía tal vez que ella iba a tomar. Obviamente que sí, porque ella practicaba brujería. O sea, Dargulia era la maestra de ella y Dargulia era una bruja y en la brujería hay rituales de sangre. Entonces, sí, pero vamos a dividir los términos, ¿verdad? La sangre en la Biblia nos habla de que tomar sangre es malo, porque en la sangre yace el alma. Ajá. Ok, se cree que en la sangre yace el alma. Entonces, el término vampiro se dio, no sé, como en 1700 y tanto, alguien lo utilizó, pero extrayéndolo del término vampir, que era uno de los seres de los Cárpatos,
que se conocían como tales. Ahí tenemos los upir, los strigoi, los bruculacas. Tenemos un montón de seres con un nombre específico, pero con características similares. Hablemos de un modus operandi similar, ¿ok? Que toman sangre, que salen en la noche, que son no muertos, ¿verdad? Y que aparte de eso, curiosamente, es algo que he aprendido últimamente, huelen feo. Entonces la presencia de ellos se nota por el olor. En el momento, yo he tenido varios compañeros vampiros. Algo que se nota en la presencia de ellos, es un olor característico. Y pero en 1897, específicamente el 26 de mayo de 1897, sale la famosa novela Drácula de Bram Stoker. Y entonces aquí Bram Stoker habla de vampiro, ¿verdad? Del término vampiro como tal, y es donde se pone famoso el término. Y de hecho hubo como una época ahí donde después de esas épocas salieron los cazadores de vampiros, que se les conocen como upirólogos, ¿verdad? Y el terror de los vampiros, y exhumaban tumbas y les cortaban la cabeza a sus familiares porque soñaron con el familiar, que el familiar llegaba a visitarlos. Y esa es una de las formas en que el vampiro ataca, cuando por ejemplo es un familiar, supuestamente se presenta ante el familiar que quiere convertir y le dice: acompáñame en el sueño, ¿verdad? El familiar se va y ya los días aparece enfermo el familiar, y una de las enfermedades que se asociaba con ese vampirismo era la enfermedad consumption, que pues hoy en día tuberculosis, ¿verdad? Como la persona tosía y vomitaba sangre y demás, ¿verdad? Entonces se asociaba con este asunto de los vampiros. Bueno, ya ahí tenemos el término, ¿verdad? Entonces, yo le pongo a esta historia el término del vampiro del Morazán porque la muchacha apareció llena de sangre, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque se enfermó de la sangre. Y ya les voy a contar la historia. Sangre de ella. No se sabe de dónde era la sangre. Eso ocurrió en 1991. Esta muchacha trabajaba en el Hospital Calderón Guardia, era estudiante de enfermería en aquel entonces, tenía 21 años, era una chiquilla. Ella, cuando salía temprano del trabajo, ¿verdad? Ella se iba, como por decir, por la parte de atrás para meterse ahí por Barrio Toya y Barrio Amón, y dice que a ella le encantaba como ver las casas. Habían casas específicas que a ella le gustaban mucho, ¿verdad? Y que ella, como en la caminada, ¿verdad? Decía: ay, esa casa, ¿de quién habrá sido? ¿Y cómo será esa casa por dentro? Y dice que ella decía: qué chiva sería preguntarle a los dueños, decirle: ay, me deja entrar a su casa para ver cómo es, ¿verdad? Porque dice que a ella le gustaba mucho. Sí, pero más por ver la parte artística y arquitectónica. Sí, yo siento que ella tenía como esa afinidad como artística, ¿verdad? Ella vivía en Moravia. Entonces básicamente las paradas le quedaban por ahí, ¿verdad? La cuestión es que un día ella sale un poquito más tarde porque se queda como alistando unos expedientes que necesitaban para el día siguiente, y dice que sale como a eso de las 4 de la tarde. Entonces se viene caminando por fuera, por donde está hoy en día el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Sí. Que en ese tiempo no estaba. Era el 91. Sí. Y dice que cuando ella va bajando por una comisaría que había ahí, específicamente, dice que ella comienza a sentir, eran unas ganas pero incontrolables de ir al kiosco que está en el Morazán, el Templo de la Música. Templo de la Música. La cosa es que, pues ella cruza la calle, se va hacia el kiosco. Y dice que curiosamente ese día estaba el kiosco vacío, ¿verdad? Como que ese kiosco en las tardes se llenaba de chiquillos, de universitarios, de escolares, la hora de salida de la escuela y todo eso estaba lleno de gente, ¿verdad? Y cuenta ella que ella pues se sube al kiosco y se para viendo hacia el oeste, o sea, la calle que está exactamente para donde van las paradas de Moravia, ¿es verdad? Esa calle, sí, donde ahora correcto. Están unas salas. Ajá. Ella se queda viendo para allá. Y ya comienza a ver donde pues el sol está como cambiando, y ella estaba así como, ay, qué bonito, ¿verdad? Tal vez esa era la parte de ella como de
de desahogarse, de desestresarse, no sé. Y dice que en eso ella siente que algo muy pesado cae detrás de ella. Cuando ella vuelve a ver, ve un chavalo recostado en una de las columnas. Y ella se vuelve y le dice, ay, me asustó. Ella lo describe a él como un muchacho muy alto, muy blanco. Dice que tenía las cejas oscuras, tupidas, que era muy guapo. Tenía el cabello oscuro. O sea, ella lo describe como un chiquillo gótico, ¿verdad? De aquellos tiempos. Entonces, Como cuando se juntaban los góticos en la Plaza de la Cultura. Algo así, sí, pero guapos. Pero guapo, sí. Ese era guapo, ¿verdad? Un saludo para mis amigos exgóticos. En esas épocas sí. Pequeño favorito es. No. Ya está. No, es que vamos a entrar con las controversias. Porque Ahí podemos censurar el nombre. Por aquí. Ese es vecino, Sí, es de ahí a ti. Bueno, claro, de la dos, yo lo conozco. sí, ya éramos amigos. Y bueno, la cosa es que llega y Ese es chiste para los más vieja escuela, ¿verdad? Claro. bueno, la cosa es que llega él y le dice, ay, disculpe y no sé qué, pero ella se queda así como pensando y vuelve a ver hacia arriba y dice, yo no creo que este mae se haya tirado de ahí arriba, ¿verdad? Porque ella queda con la idea de que ella oyó un golpe, ¿verdad? Sí. Pero habían palomas, en ese tiempo no tenía la malla que hoy en día tiene, ¿verdad? Entonces ella dice, bueno, puede haber sido como alguna paloma que haya revoloteado duro, no sé, que yo estaba distraída. Bueno, la cosa es que el chico comienza a hablar con ella y cuando ella se da cuenta, ella va caminando con él por la calle que está a un costado del Hotel Aurora. Uh-huh. Entonces ella dice, ¿qué estoy haciendo yo aquí con este mae? Si yo ni lo conozco, ¿verdad? Porque ella como que era una chiquilla muy metida a la casa, ¿verdad? Como muy cosita, ¿verdad? Sí, esas chiquitas así muy tranquilas. Y ella, ¿qué estoy haciendo yo aquí con este chaval si yo no lo conozco? Entonces dice que él iba hablando y que ya no le quitaba la vista a las manos porque decía, si este mae saca un cuchillo, yo salgo en carrera, ¿verdad? Y dice que le decía, bueno, vamos por allá. Y él lo que hacía era como que la empujaba, ¿verdad? Cuando iban a doblar y entonces ella iba, pero como hipnotizada. Dice ella que ella se sentía como que estaba hipnotizada y en eso ella nota algo, que ya era de noche y que las luces no eran las luces que ella acostumbraba a ver, que eran como luces color ámbar. Uh-huh. Y dice que no se oían carros y no se oía bulla y no se oía nada, era como un pueblo fantasma. Y básicamente ella, según dice, estaba caminando como por detrás del INS. Ok, ¿verdad? Sí, caminó un par de cuadras, se volvió. Sí, o sea, se metió por ahí y se devolvió. Como 4 o 5 cuadras. Iban para arriba, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, otra cosa que ella notó que le llamó mucho la atención era que él le decía, ¿ves esta casa? Esta casa es la de fulanito de tal, es preciosa, se construyó en el año tal y tal y tal. Y ella, ¿por qué me dice las casas que a mí me gustan? Uh-huh. O sea, él le estaba describiendo las casas específicamente que le gustaban a ella. Y ella como que le decía, bueno, no, es que ya yo me tengo que ir. Y él seguía hablando y ella como que seguía, ¿verdad? Sumida en la conversación de él. Y que ellos llegan a un punto, dice que habían unas gradas, que yo le pregunté que si eran las gradas que estaban por la Biblioteca Nacional. Y ella me dice que no. Dice que llegan a un punto donde hay unas gradas, que yo creo que ya las ubicamos. Son unas gradas que están por la Casa de los 7 Ahorcados, uh-huh. Más bien. Y que en ese punto él se le para de frente a ella y en eso se suelta un olor pestilente, pero dice que ella era enfermera, que era básicamente olor a descomposición humana. Cuando ella vuelve a ver por arriba, ella dijo, ya me asaltó, ya me mató, ya me violó. Ella se imaginó todo, ¿verdad? Volvió a ver para arriba y lo que ella vio lo describe de la siguiente forma. Dice que era una cara totalmente sin músculo, básicamente era como hueso y piel. Dice que los dientes se le veían grandes. Ella no habla de ella en ningún momento habla de colmillos. Ella dice que se le veían los dientes como cuando se contraen las encías, uh-huh. Y que los ojos de él estaban con telilla, que es cuando ya una persona ha fallecido y ha tenido mucho rato los ojos abiertos y por falta de humedad en la córnea comienza a secarse, claro. Y a hacer como una telilla, uh-huh. Celeste. Bueno, la cosa es que esa fue la última imagen que ella tuvo y lo siguiente que ella recuerda es donde está sentadita ahí en el kiosco con su loncherita, con su bolsito,
con los policías alrededor de ella preguntándole qué le pasó. Y cubierta de sangre. Y llena de sangre, o sea, toda manchada de sangre. Te puedo preguntar, perdón. Entonces, ¿vos hablaste con ella? O sea, Sí. Okay. Sí. Y yo conocí a la hermana de ella digamos que era en una fiesta gótica, porque según la hermana andaba buscando al mae que le había hecho eso a la hermana. Ok. ¿Verdad? Entonces, bueno, la cosa es que ella la llevan al hospital Calderón Guardia, la revisan, no tiene lesiones, no tiene golpes, no tiene aruñazos, no tiene moretones, no tiene nada, y le dicen a la mamá, van a tener que llevarla a medicatura forense porque puede ser que la hayan drogado y hayan abusado de ella. Ella cuenta que para ese entonces ella nunca había tenido relaciones sexuales, entonces ella estaba súper asustada cuando la llevan a medicatura forense, la revisan y la chica está intacta. Vanessa, ¿sabe cuánto tiempo perdió ella? O sea, como ese lapso de... Imagínate que ella se perdió, bueno, ella comenzó a andar con él ahí como a las 4:30 de la tarde y apareció a las 3 de la mañana ahí. Y demasiado tiempo. Y Exacto. habían testigos de eso, tras de todo. Pues Es los que- policías que la encontraron, pero no encontraron testigos de gente que la viera caminar con él. Me refiero a eso, a que ella apareció a esa hora y... Exacto. Y ni siquiera sabía que A mí era. lo que me Aparte parece sorprendente del expediente médico. Ujú. Ujú. es el escenario que vos estás pintando, como si estuviera desolado. Exacto, que ella decía, pero esto es algo increíble porque en otro de los testimonios nos hablan algo semejante. Hay más testimonios. Exactamente, es, que De- es Ese lo es que uno, hablamos, ese es que es uno. eso es lo que les estoy diciendo, digamos, es una se supone que es una leyenda de algo que está sucediendo, porque sucedió, y Vane tiene por lo menos ¿cuántos testimonios? Unos 5, 6, Ya llevo como 6 testimonios de de personas. gente que le ha pasado algo parecido. Ok. Y con la misma persona. Entonces ya no es tan mito. Y algo Exactamente, semejante. exactamente, Algo entonces, semejante. Porque yo sí lo había escuchado, al menos. Pero yo no sabía que habían 6 testimonios. Claro. Sí, ¿no? Yo pensé que era una leyenda ahí. Yo también. de la no, gente hay que iba a testimonios, es que eso es lo importante, Morazán. digamos, porque hay una leyenda, se estudia, y aparte de eso, cuando Vane lo tira por el canal de TikTok de ella, le empiezan a llover los testimonios, y uno Gente dice, que me "Mae, escribía privado. mae, uno, what the fuck, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿será que Claro. la gente le está pasando lo mismo con un ser que está rondando por el lado del Morazán? ¿Y qué se cree que es? Ahora espérate. Suave, déjale adentro. Espérense. Lleve- Porque yo les dije que este tema es un tema que hay que llevarle línea, ¿verdad? Sí. Bueno, la cosa es que de ella aparece sin nada, entonces hay que poner una denuncia en el OIJ, pero ¿y qué denuncia se pone? No le robaron nada, no le golpearon nada, no tiene nada, no la violaron. ¿Qué denuncia se va a poner? O sea, la sangre seguramente no era de ella porque no hay nada donde aparezca que ella Sí. sangró, ¿verdad? Entonces, ¿qué denuncia se va a poner? No se puso denuncia, ella tuvo que ir con psicólogos y a los meses a ella le diagnostican algo que se llama anemia aplásica. Por ¿Qué es? pérdida de sangre. No, Entonces, este es un tipo de anemia que es como si se comieran el hierro de los glóbulos Rojos. rojos. O sea, como si desapareciera el hierro de Ajá. los glóbulos rojos. Normalmente le da mucho a las personas que han sido expuestas a radiación, como El yodo. exactamente, que les ponen ¿cómo se ok, llama? Técnicamente, Entonces ahí- dale. ahí, perdón. Se me viene una teoría súper loca, madre, pero como si fuese una persona que hubiese estado expuesta a una entidad extraterrestre. Yo también pensé lo mismo. Sí. Yo se me también lo he viene- se me pensado viene lo la idea así porque Precisamente por porque esto. sí. Pero entonces, ¿a quiénes le ofrecían los sacrificios de sangre las antiguas culturas? Se supone que son entidades extraterrestres. A los dioses. Ajá. Sí, a los Muchos dioses, de ellos- Sí, al dios sol, obviamente- a Dios, y en los volcanes. No, todo no que solo hacían. eso, sino los sumerios. ¿A quienes le ofrecían los sumerios sus sacrificios? A sus entidades que tenían ahí presentes. Es más, ya ahora que se puede decir un poquito más en YouTube, ¿verdad? A Moloch. Ujú. ¿Cuáles son los sacrificios que le ofrecen a Moloch?
la sangre de víctimas inocentes, o sí, inocentes completamente, Exacto. personas que no están ligadas a esta deidad o a este culto, que incluso, bueno, hasta el mismo Vaticano tiene una escultura Moloch en su entrada, ¿verdad? Exacto. Entonces, bueno, la cosa es que cuando yo a ella la entrevisto, ella me cuenta la historia de ella no estuvo incapacitada por psiquiatría, ansiedad, miedo. Tenían que ir a dejarla, tenían que ir a traerla, ya no quería salir, tenían que ir a dejarla a la U, tenían que ir a traerla a la U también, porque ella no quería absolutamente nada. Al final termina su carrera, no la ejerce, porque ella dijo, nunca más quiero visitar un hospital, ¿verdad? Comenzó a trabajar, en aquel tiempo había un call center ahí en el Mall San Pedro. Donde pasó lo que pasó también. Ajá, ella comenzó a trabajar ahí y conoció a un inglés y bueno, se casó con el señor y se fue para allá, ¿verdad? Imagínese allá en Inglaterra. Que este Mall San Pedro también es otro lugar que Sí. tiene tenemos su un par. historia. De hecho, a lo que me refería con esto, y fue que hace unos días en una clase de la U, un compañero sacó el tema y yo dije, mae, sí, yo me acuerdo de esa vara. De unas personas que hicieron no masivo, un desvivimiento, autodesvivimiento, tal vez no masivo, porque no fue Sí, masivo. pero fueron muy seguidos. Pero fueron personas que fueron muy seguidos, e incluso hubieron Hubo- dos que lo hicieron en el mismo momento, y fue en este mismo edificio, en un call center de este mismo edificio, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, ya ella vive allá, ella nunca se curó de la bendita anemia, eso es algo que todavía lo tiene y parece ser que lo va a tener de por vida, tiene que medicarse. Y es un tema que a ella no le gusta tocar. Cuando yo escribí la historia, porque yo primero escribí la historia para la página, obviamente yo le pedí permiso a ella, me dice, no ponga mi nombre, cuidado, usted pone mi nombre, no Sí. sé qué. Y yo no creo que, es nada más para que la gente lea la historia, le digo yo su testimonio, pero yo jamás me imaginé que esto iba a llegar hasta donde llegó, ¿verdad? Claro, cuando yo le enseñé a la hermana hasta dónde llegó el asunto, dice ella, ay, dice, Qué madre. chingues. Vieras Qué que madre. eso es un tópico muy común entre las personas que realmente les ha ocurrido algo muy fuerte, ¿verdad? Que no quieren hablar de eso. De hecho, aquí hubo una Se historia genera que algún tipo de trauma, Ajá, digamos. aquí hubo una historia que yo comenté de un familiar que la persona me dijo, cuéntela como usted se acuerda. Se la ha contado 2 veces en su vida, cuéntela como usted se acuerda. Yo a usted no le voy a repetir esa historia, porque cada vez que yo hablo de esa historia, me Es como pasa revivir el esto. momento. No solo revivir, ella tiene secuelas. En los días posteriores a que ella habla sobre esa historia, tiene esas secuelas. Y es algo como que uno dice, es que sí, entonces sí le pasó, porque si usted no quiere hablar de eso es porque hay un trauma. Ahora que estás a raíz mencionando de eso, no solo traumas, por ahí hay otro creadores de contenido que yo sigo también, que se dedican como a contar historias. Y hay una historia que ellos tienen ahí, si no luego no recuerdo el nombre exactamente de la página, hay una historia que se supone que cuando ellos cuentan o reviven o republican, suceden cosas con Como si ellos y llamaran con a la la entidad gente otra vez. y con la gente De que hecho, la escucha. De hecho, hay un podcast. Es loquísimo. Hay un podcast que a mí me gusta mucho, que por ahí tenemos pendiente también, por dicha, grabar con ellos, que se llama Hablemos de lo que no existe, que ellos tienen un episodio que se llama sí, Ángeles buenísimo. Caídos. Ajá, Bueno, sí. Yo lo amo. Muy bueno. César, el narrador, para mí, mis respetos, de verdad. Ajá. Ya logramos contactar con ellos y por ahí tenemos pendiente algo con ellos también. A ver si vamos a México. A ver si vamos a México. ¿Me trae por favor un autógrafo? Claro. Un autógrafo para Vane. Claro. Y él habla de que después de este episodio que se llama Ángeles Caídos, la Sí. parte 1, que él no pudo grabar como en 2-3 meses, tuvo un periodo ahí que fue bastante complicado para él, y que después de eso todavía seguían pasando cosas Claro. a raíz de este episodio, y que es un episodio que él mismo le dice a la audiencia, no lo escuchen de noche, si lo quieren escuchar, escúchenlo acompañados, de día, lo que sea, porque yo mismo no lo recomiendo. Nosotros como creadores de contenido, no recomendar un video para uno es como dejarlo morirse. Jamás. Pero llega Pero- un punto en el que hay situaciones tan complicadas que usted mismo dice, mae, por favor no lo hagan.
Te no lo Te hagan. voy a mencionar algo que, bueno, yo nunca lo dije, yo no sé si usted lo notó o no, que aquí pasó una vez también. Nosotros a veces leemos historias que nos envían en capítulos. Hubo un día, y no sé si Adrián y vos recordás, yo iba a hacer la intro de un capítulo y yo iba a contar una historia. Y tuvimos que parar 3 veces Sí. cuando yo lo estaba leyendo. La gente no sabe eso, Ujú. ni les voy a decir cuál historia es. Pero es muy extraño porque son cosas, ¿verdad? Como que uno no se explica cómo y demás. Y yo me acuerdo que yo la estaba leyendo y se acuerda que es como si hubiera tenido, lo más cercano que se me ocurre es como un ataque de pánico. Sí. Es ¿verdad? la fuerza energética que tiene esa historia y ese elemento. Vamos a ver, cada cosa que vos haces tiene energía. Ujú, claro. Si vos llegas y agarras una plasticina y comienzas a hacer un muñequito y comienzas a pensar en que vos odias a tal persona y entonces quieres que esa persona esté mal y demás, es muy probable que ese muñequito se vaya a convertir en esa persona Ujú. y que mucha vibra se vaya hacia esa persona. Te estoy diciendo con algo material. Claro. Eso se puede hacer a puro pensamiento. Puramente. Porque uno dice, puchis, o sea, ¿por qué me está yendo tan mal? Vigile las envidias. Claro, lo que hablamos de Es las como- envidias, como del mal lo de que- ojo, eso no es mentira. También la parte de la ley de la atracción que se habla. La parte que, inversa. que digamos, la parte en la que yo digo, uy, mae, ¿cómo estará Isra, mae? Mae, ¿será que Isra está bien, mae? ¿Será que Isra ya se fue? ¿Será que Isra aquí? Y me llega un mensaje de Isra y yo digo, uy, mae, yo estaba pensando... Es porque yo estoy llamándolo a él con mi mente también, con mi intención, que es la parte de lo que yo estoy más fascinado, creo yo, lo que yo les había comentado también antes, de la parte de la magia caos, Ujú. que es pura intención, eso es pura intención, Es metiéndose correcto. un poquito también, siento yo, a partes oscuras, ¿verdad? Sí, lo de que la pasa es magia. que con este tipo de intenciones uno se destruye en el Ajá. momento en que lo está intencionando, porque uno está poniendo toda la energía ahí y está visitando partes muy oscuras de uno mismo, Sí, ¿verdad? sí, claro. La magia siempre va a ser intención, de todas maneras, pero es un poco difícil. Sí, me imagino. Y también lo que hemos hablado un poco hasta de la parte kármica, ¿verdad? El cargarse a veces uno mismo con cosas que uno no debería ni siquiera. Es que ni siquiera va en la parte de la magia, mae. Si usted dice, es que, mae, puta, qué envidia siento porque tal persona compró esto y yo no lo tengo. Eso usted le está deseando un mal a la otra persona, pero también se está quitando un poco de usted. Exacto. Eso es lo que la gente no entiende. Ajá. Ujú. Que era lo que hablábamos en un episodio anterior sobre doblegar la voluntad de las personas. Para mí eso es... Yo, Waldin Badilla, yo siento que eso es lo peor que usted puede hacer. Es correcto. Porque usted está adquiriendo un karma que no es lo mismo que usted le deseó a la otra persona, es el doble de fuerte lo que usted está haciendo. Ujú. Claro, cuando estuvimos hablando de amarres, de magia sexual, ese tipo de cosas, es fatal, ¿verdad? Según lo que nosotros sabemos, al menos. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, y chiquillos, ya para no cansarlos más con el cuento, a raíz de esta historia, ¿verdad? Ya cuando se tira a TikTok, como dice Isra, salieron muchas historias más. Muchas me impactaron. Un muchacho, los voy a contar así sin detalle. Un muchacho, por ejemplo, cuenta que él se topó en las líneas del tren que van del Calderón, ¿verdad? Dice que a él siempre le gustó como caminar por las líneas del tren y que él a veces iba para el trabajo porque él era bartender y en 3 ocasiones se topó a una mujer vestida de blanco, pero dice que ella era totalmente blanca, o sea, él me decía que la piel, lo que a él más le llamaba la atención era la piel, pero dice que ella tenía como apariencia indígena, pero totalmente blanca, y dice que tenía los ojos muy grandes y negros, pero que los ojos se le veían como muy brillantes, ¿verdad? Y el pelo lo tenía largo y negro, pero dice que no era como largo de los asiáticos, sino como de los indígenas. Y que curiosamente, la primera vez que se la topó, ella como que lo volvió a ver, le sonrió, y que cuando ella pasa a la par de él siente una cosa horrible y él dijo... Fijo, es la Llorona, ¿verdad? Sí. Porque él lo que se imaginó fue eso. Pero dice que en eso se soltó un olor como a sangre, como a hierro, decía él, como, sí, cuando la sangre comienza a oler, ¿verdad? Que ya está seca. Es un olor muy Y característico. entonces dice que a él le cayó, o sea, era como si en la cabeza le dijeran, es un vampiro.
Entonces dice que después de eso tuvo 2 encuentros más con ella, pero que ella nunca le hizo nada, nunca cruzaron palabra ni nada, y él siempre quedó como con esa duda, ¿verdad? Y siempre andaba con la misma ropa. Luego tengo el de una muchacha que ella llega y me escribe y me dice: esto que te voy a contar le pasó a mi tío. Al tío lo echaron de la casa cuando cumplió 18 años porque era gay. Entonces el muchacho pues se fue para la calle, ¿verdad? Normalmente cuando eso pasa, lo que ellos buscan es prostituirse en la mayoría de los casos, porque tienen que subsistir, ¿verdad? Y tenemos ahí el rechazo social y todo lo demás. Entonces, bueno, sí, que tal vez eso era más en antaño, ¿verdad? Sí, pero sí. Bueno, hoy en día todavía se da. Pero bueno, entonces el muchacho estuvo como 3 años fuera de la casa, ¿verdad? Hasta que un día llaman a la casa, ¿verdad? A la mamá del muchacho y le dicen que él está grave en el hospital Calderón Guardia. Cuando ellos llegan a emergencias, le dicen que el muchacho está seguramente drogado porque lo que dice fue que lo atacó un monstruo, okay, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que ellos lo ven, donde él está acostadito, como que lo tienen sedado para curarle las heridas, y dice que eran heridas como si le hubieran pasado navajillas en las partes como aruñazos o... sí, digamos en los brazos. Dice que en la cara sí tenía un golpe grandísimo, ¿verdad? Y tenía como 3 aruñazos aquí en la cara y el cuello. Las piernas sí las tenía como si le hubieran pasado, ¿verdad? No sé, una carnicería ahí, porque las piernas sí las tenía totalmente aruñadas y ensangrentadas. Y entonces el doctor lo que le dice es que él está bajo el influjo de las drogas y que no se puede hablar con él todavía. Entonces la cosa es que, bueno, la sorpresa que ellos se llevaron es que ya él no era un muchacho, sino que era una muchacha, se había travestido, ¿verdad? Okay. Y trabajaba como prostituta. La cuestión es que cuando ya él se recupera y todo, la mamá llega y le dice: mi amor, contame qué fue lo que pasó. La mamá estaba feliz porque otra vez estaba con su hijo, ¿verdad? Imagínense, esa señora tenía 3 años de no verlo, y la hermana de él, que es la mamá de la muchacha que me escribió, ¿verdad? Felices de verlo y todo. Y entonces él comienza a contarles la historia, que le hizo un servicio a un señor que lo abordó ahí en el parque Morazán, y que, perdón, en el parque de arriba, en el central, nacional. En el nacional, en ese. En el parque nacional, que ahí se fueron a un hotel, que ya cuando terminaron, pues él lo dejó en el INSS, y que cuando él se bajó del carro, había un extranjero guapísimo, ¿verdad? Ahí parado en una de las esquinas del INSS. Y entonces dice que él, obviamente como buena trabajadora sexual, comienza a caminar para acá, comienza el meneadito ahí de las caderas y demás. Y entonces el extranjero le dice que si le puede hacer un servicio, porque él habla aquí de un extranjero, ¿verdad? Dice que era un hombre alto, blanco, de ojos claros. Y entonces le dice él que sí. Entonces el señor le dice: ok, vamos a mi casa. Dice que queda aquí cerca, vámonos caminando. Entonces ellos van caminando, se meten como por detrás del INSS, ¿verdad? Y se van caminando, y dice que él comienza a notar otra vez lo mismo. No se oyen ruidos de carros. Dice que el lugar parecía una zona fantasma, desolado, ¿verdad? Totalmente desolado, no pasaban carros ni nada. Pues esa zona todavía hoy en día es como muy, ¿verdad? Ahora no tanto porque hay como bares y todo, pero, sí, pero era como una zona muy, muy sola, ¿verdad? Entonces dice que van conversando, y que en un momento él comienza a oír donde la voz de este hombre, con su español tan enredado, comienza a cambiar y a hacerse más grave y más lenta, más grave y más lenta. Entonces dice: ay, pucha, seguro es que le va a dar algo, ¿verdad? Sí. Entonces, a este hombre lo vuelve a ver, y él lo que ve es otra cosa. Cambió. Totalmente diferente a lo que él, ¿verdad?, había visto. Y que era prácticamente, dice que él lo describe como una cara de viejito, ¿verdad?
Pero si nosotros nos ponemos a ver la descripción también que da la muchacha, La primera. era como un cadáver. Sí. Entonces, dice que lo ve con una cara de viejito, horrible, eso sí, y que cuando él va a gritar, lo agarra de la cintura y le da un puñetazo por la cara que lo deja prácticamente knockout, ¿verdad? Ok. Lo tira al suelo, él comienza a gritar, ¿verdad? Y cuando siente el montón de cosas que le ardían, porque era que él estaba pasando las uñas. Sí. Pero quién sabe qué tipo de uñas eran, porque yo paso las uñas y queda pues grueso el aruñazo, pero dicen que eso eran como aruñazos como de Como hilitos. gato, por decir Ok. algo, ¿verdad? Que son súper finitos. La cuestión es que dice que él gritaba y que este tipo lo que hacía era que lo aruñaba y le pasaba la lengua en las partes donde lo aruñaba, entonces que a él le ardía mucho. Que no pasaban carros, que nadie prendió luces, que nadie hizo nada, y que en un punto lo que hizo fue que dice, no, mejor me quedo callado, y dice que se dejó llevar, o sea, por el dolor, siento yo que él pasó por el proceso de disociación, Claro. que muchas personas que son abusadas sexualmente o Sí, es como que que se desprenden de su Exacto. cuerpo prácticamente. se dejan ir nada más. Entonces, el tipo se fue, ¿verdad? Sí. Y lo dejó ahí tirado. Y dice que al ratito pasa un taxi y le dice al señor, ay, papito, ¿verdad? El taxista sabía, Sí. sabía que no era una niña. Sí, ya Le lo dice, conocía. no, son No, pero taxistas di- que trabajan de noche, Ya, ¿verdad? La malicia. Sí. Y dice, ay, Sí, papito, a eso me refiero, que ya tal vez lo había visto por ahí. ¿qué me le pasó? Y entonces le dice, es que me atacó un bicho horrible y no sé qué, ¿verdad? Y le dice, ay, no, mi amorcito, vea, yo lo voy a llevar allá al hospital. Dice, otra yo vez. no me voy a quedar con usted. Dice, pero vea, le voy a poner aquí este papelito, este es el número de placa por cualquier cosa que usted necesite, algún testimonio o algo de que yo lo recogí aquí. Entonces el señor lo recoge muy amablemente, dice que ese señor fue un ángel. Lo ayuda a subirse al carro, le pone como una manta que el señor andaba ahí en el carro, ¿verdad? Dice que olía toda llena, olía como aceite. Y lo envuelve y lo lleva al hospital. Y bueno, ahí es donde comienza, ¿verdad? Ya la historia, llaman a los papás y demás. Entonces van a poner una ¿cómo se llama? Una denuncia. Pero entonces, ¿qué denuncia van a poner si él vio a una persona y luego quien lo atacó fue otra, ¿verdad? Entonces al final ellos decidieron no poner la denuncia y ayudarlo a él a nivel psicológico. Ojo esto. Él habla también de ese olor como a putrefacción. Dice que él cuando lo estaba atacando, él sentía el olor a putrefacción. Y otra cosa muy interesante es que a los 6 meses a este muchacho le diagnostican cáncer en el vaso. Ok, una situación muy similar a la Ustedes primera. saben que el radiación. vaso produce la sangre, Claro, ¿verdad? Entonces, es una enfermedad sanguínea. sanguínea. También, ¿ok? Él fallece, no dura mucho, fallece al año. Y resulta ser que la muchacha, esa historia de verdad a mí me caló mucho, ¿verdad? Porque yo me imagino al muchachito joven, sí, claro. ¿verdad? Entonces, la muchacha llega y me escribe, Vani, cuando yo le puse su video a mi mamá, ella se puso a llorar y me dijo, mi hermanito tenía razón Claro. de lo que Ok. le había pasado. Ahí me hace pensar en una cosa. Entonces, no sé si ustedes han visto que, bueno, lo que se habla de vampirismo, que son sectas, ¿verdad? Que se reúnen y demás. Entonces puede ser que este sea un punto de convergencia de este tipo de sectas. Vean, yo ¿Quién tengo sabe? Yo tengo no- ahí, no, yo no veo que es una No, yo secta, yo tampoco. siento que es una sola entidad, porque un día de estos estaba hablando con un antiguo gótico, con un antiguo gótico que Un es amigo, excompita ahí. un ex compita, que él había trabajado en el Hotel Amón. Y yo le decía, Jeff, ¿vos alguna vez tuviste esta experiencia? Y estábamos hablando de este tema. Entonces me dice, mira, Yaja, no. Pero sí, cuando yo trabajaba en el Hotel Amón, se oía mucho de que decían que había una entidad oscura, que no hablaban de un vampiro, pero que molestaba mucho a los indigentes. Por eso en esa zona no hay indigentes. Claro. Y yo, Eso sí es cierto. sí Tiene- es hay, cierto. no hay. Tiene mucha no hay. lógica. No sí hay. es cierto. Pero oigan, es que no todo, es que vean, ustedes no saben. Es como armar un rompecabezas. ¿sabes? Exacto. Entonces, bueno,
ya pasa. La cosa es que otra muchacha llega y me escribe y me dice que ella se crió en esa zona y que en los años 70 no les permitían a las empleadas que trabajaban en esas casotas salir después de las 5 de la tarde, porque siempre salía un hombre de traje oscuro, hablaban de un hombre mayor, como de traje negro, ¿cómo se llama? Frag y corbata y todo, ¿verdad? Que al parecer atacaba a la gente y que por eso la gente no salía después de las 5 de la tarde. Y si ustedes ven, o si alguien tiene recuerdos de los años 90, esa zona se convertía en un punto muerto ya después de las 5 de la tarde. Y ahorita es que se ha reavivado mucho más. Bueno, porque es que ahora hay bares y todo lo demás. Sí, pero de igual forma usted pasa por ahí y no ve muchas personas. Pero es que así tampoco. y aún así tiene Personas que vivan ahí, no. Ustedes ven gente que tal vez que pasa que va porque, pasando, no sé, pero como que se pero queden ahí un ratico. gente que viva ahí específicamente. Luego, otra persona me manda un audio de casi 14 minutos que ese sí ya me dejó a mí como Jesús, es una doctora y resulta ser que cuando ella estaba haciendo ya ¿cómo se llama? Clínica, que le dicen ya para graduarse, ¿verdad? Ajá. Ella le tocó hacerlo en el hospital Calderón Guardia, tuvo una experiencia muy fea donde un hombre vestido de negro se le pone al corte donde ella ya iba para el hospital y que ella, como tiene sangre judía, ¿verdad? Comienza a rezar las 13 palabras. No sé qué es, no me pregunten. Sí, yo creo que es una oración que ellos tienen como de protección. En realidad esa oración... Es cabalístico. Es cabalístico. Entonces, dice que ella comienza a rezar las 13 palabras, pero queditito, o sea, como murmurándolas, y que este ser comenzó a reírse, se le reía a carcajadas, ¿verdad? Pero que siempre mantuvo una distancia. O sea, iban caminando. Entonces puede ser más bien como un ente demoníaco. Espérese, no, que no se me vaya la onda porque esta está muy buena. Bueno, cuéntanos. La cosa es que cuando ella llega al hospital, ella toda asustada llega y le cuenta a una compañera y ahí en emergencias había un señor que se llamaba don Mauricio que como que ya era típico de ahí, como que tenía algún mal que siempre tenían que ponerle en emergencias suero, ya un señor mayor, ¿verdad? Y entonces que estaba ahí, don Mauricio, ¿cómo está? Y ya comienza a hablar, ¿verdad? Y a contarle. Y entonces llega don Mauricio y dice, mamita, disculpe que le interrumpa, dice, pero eso que la venía siguiendo a usted era un espíritu maligno. El Señor lo define así. Y le dice, esos espíritus malignos los trajeron el siglo pasado. Dice, venían... espíritus antiguos. Espíritus. Van a solo regañarme a mí. Ya no les voy a contar nada, Willas. Es que vean, de verdad, yo tengo déficit atencional y si ustedes me interrumpen, se me va la idea. Es por eso. Bueno. Entonces la cosa es que le dice que son espíritus malignos que fueron traídos el siglo pasado, o sea, a principios del siglo pasado, y que uno venía con la escuela metálica y el otro venía con la iglesia metálica de Grecia. ¿Por qué razón con dos edificios metálicos? ¿Y por qué en esa época donde en Europa se estaba dando la cacería de vampiros específicamente, ¿verdad? Dicen que los trajeron acá y les hicieron digamos, el encierro acá para que no los mataran, para que no los desecharan, pero era como algún tipo de pacto con los arquitectos y con los ingenieros y con toda esta gente que era de la élite costarricense, que tenían conocimiento sobre esto, que al parecer los enterraron en cada uno de esos puntos. En Grecia no hay historias al respecto, quiere decir que está bien encerrado, pero al parecer que el de la escuela metálica no está bien encerrado. La Buenaventura Corral. Exacto. Es que esa escuela da una vibra súper pesada. Si ustedes ven la escuela metálica, es como un mausoleo gigante. Tiene en la parte de arriba la diosa Atenea. Sí, se han entrado esa escuela, la parte esta que tienen como un salón de actos. Arriba. ¡Ey, mae, qué miedo esa escuela! Sí, ese acto tiene una vibra ahí. Sí. Exacto. De hecho, una vez... Vean, a mí cuando yo estaba oyendo ese audio, a mí se me vino a la cabeza que mi hijo participó en un Spelling Bee. Mi hijo ahorita tiene 15 años, en ese momento tenía 12, y llega y estábamos sentados ahí en el salón de actos y en el punto donde nosotros estábamos, a un costado se veía como
una torre, por decir algo, con unas ventanas, parecía como un campanario, pero por parte de la escuela. Y entonces yo lo veía el que volvía a ver y yo, papi, ponga atención, que ahorita lo llaman a usted, ¿verdad? Y no sé qué, ¿verdad? Y entonces me dice, mami, no puedo, estoy inquieto. Y yo, porque hay un señor que nos está viendo desde allá. Y yo volví a ver y tomé la foto. Sí. Yo no vi nada, pero sí lo sentí. Sentí que de verdad Claro. había algo que nos estaba viendo desde allá. Y cuando me contó esta señora eso, yo, un señor. Y en la escuela de Buenaventura Corrales han hablado de que aparece un señor. Sí, que hay tiene gente mucha que historia dice también. que supuestamente es el señor Buenaventura Corrales, pero Buenaventura Corrales murió allá en Punta Arenas, ¿verdad? O sea, ¿qué va a estar haciendo aquí en la escuela, verdad? Pero la cosa es que, según este señor, le dice a esta muchacha que al parecer el que encerraron ahí, o sea, que los encerraron en una escuela y en una iglesia para que ellos se puedan alimentar de la energía que emanan esos lugares. Ajá. Imagínense ustedes 300, 400 carajillos pegando gritos y Claro. brincando y todo lo demás, ese man debe estar gordísimo, Sí, claro. ¿verdad? Bueno, era de lo la mismo. energía. Pero bueno, al parecer este chavalo de la Buenaventura Corrales que encerraron ahí, sí puede salirse y se moviliza por las cloacas que hay en San José, pero no son las cloacas de aguas negras, sino que son los túneles que Los se túneles manejan. subterráneos famosos Exacto. que hay en San José. Exacto. Y hace unos días fuimos a una investigación a un lugar y logramos encontrar uno de esos túneles. No, Sí, me mae. invitan. Vean, yo, bueno, para ir cerrando ya, de verdad, episodio, porque ya llevamos casi 2 horas hablando. Parece mentira. Por culpa Pero- de Isra. Pero, no, pero Yo, antes de cerrar nada más, yo conozco, le decía yo a Isra, conozco la entrada de uno de esos túneles. Ah, bueno. sí. Yo Entonces, le al conté la vez parecer, pasada. al parecer esta entidad se moviliza por ahí, pero no puede alejarse De ese rango. de ese cierto perímetro. radio, Sí, de porque, cierto Clara, perímetro, porque está atado como a, amarrado a la estructura. a la Exacto. tierra, Por a la eso- tierra que trajeron. Por eso todo sucede cerca del Morazán. Claro, Sí. claro, la misma estructura es como que lo amarra, Sí. lo atrapa. Exactamente. Dino, para ir cerrando, porque hoy el episodio ha estado interesantísimo y larguísimo. Es el episodio más largo que hemos hecho. Y si no, vean, aquí nos dan las 11 de la noche. Esperamos que haya una segunda parte. No, por esta es la- favor. esta es la segunda, hay una tercera. Bueno, una Tercera, Porque ya tercera, hemos sí. tenido, vean, y nos falta hablar un montón más de investigaciones y de cosas de ese estilo. Vean, nosotros les agradecemos un montón el que hayan venido acá, Isra, Vane, el conocimiento que ustedes tienen y lo que nos están contando para nosotros es un lujo, de verdad. Entonces agradecemos mucho que hayan venido a compartir un ratito con nosotros, que nos hayan contado tantas historias, que nos pasen ese conocimiento y a la gente que también ve el episodio. Walding, no sé si tienes algo que agregar, man. No, nada más agradecerles de verdad, de todo corazón que estén por acá, en especial en estas épocas, ¿verdad? Que vienen cosas muy, muy buenas para ustedes como Investigación Paranormal CR. Y de nuevo recordarles, felicitarlos. de Isra, verdad, vos por querés todo agregar esto. algo, hablar un poco de las redes sociales, Se los dije que le iban a sacar el jugo, ¿verdad? Mae, Sí. y todavía falta, yo creo que todavía Sí, falta. todavía nos falta. No, igual que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube como Investigación Paranormal CR. Y pues cualquier cosita, algún caso que tengan, algún testimonio, pues nos pueden ubicar. Sí, recordarles que, bueno, según lo que vos nos habías contado, ustedes también analizan mucho la información que les envían, ¿verdad? Para Obvio. poder ayudar incluso a personas, ¿verdad? Hay casos con que al- son prioridades. Con algunas Ujú. situaciones que les estén pasando, ¿verdad? Exacto. Entonces también, sin ningún temor, pueden escribirles a ellos con cualquier cosita que necesiten. Exacto. Vane, ¿vos tenés alguna red aparte de la investigación paranormal que quieres dar o no? TikTok. En TikTok. No, Bueno. ya es TikTok. Ya No, es que, TikTok. no quería abrir el TikTok, ya es TikTok. Ok, entonces por ahí, para que nos lo Bueno, mencionen. es que sale como Vane My Fair. Ok. Es Vane.MYFAIR. Ahí va a aparecer abajo. Ok. Sí, Ahí va a ok. aparecer en la pantallita. Ahí. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto del episodio, que ha estado buenísimo. Y vayan y síganos a las redes sociales. Recuerden, ¿verdad? Que tenemos ya, que son 20 capítulos atrás que ya hemos hecho con un montón de temas relacionados a temas paranormales, conspiraciones y demás. Para que nos vayan a seguir a YouTube, Spotify y Amazon Music, donde salen los episodios, iTunes también, ¿verdad? Si no Sí. me equivoco, Apple Music, Apple Music. Apple Podcast, más bien. Apple Podcast y Google Podcast. Google Podcast, también. que pronto va a morir también, según lo que Sí. hemos visto ahí. Y gracias a todos por ver el episodio. Esto fue un episodio más de Susurros Podcast. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.
Susurros Podcast.